Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer recibiros de nuevo en este aula virtual de formación de la Diócesis de Huelva, que ya encara su cuarta sesión. Empezamos en el mes de septiembre y Vamos avanzando hoy con la presencia de una persona especialmente preparada para compartir con nosotros su sabiduría y su buen hacer, como es la profesora Carmen Peña García, que es catedrática de Derecho Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas, donde dirige además el máster en causas matrimoniales. Es una persona con una formación extensísima, tanto en los dos derechos como en teología. Es doctora en Derecho y doctora en Derecho Canónico. Tiene una producción escrita, una obra inmensa, que además tiene una virtud que no todos los especialistas universitarios tienen, y es que aúna la elegancia y la claridad con el rigor y la precisión. Y eso es algo que es de agradecer cuando uno se enfrenta a textos, sobre todo en una materia tan ajena a muchos de nosotros como es el derecho canónico, ¿no? Sinceramente espero que la reunión de hoy, nuestra sesión de hoy, sirva para invitarnos a acercarnos al derecho canónico, que no deja de ser en el fondo el esqueleto de la Iglesia en la que vivimos, ¿no? Así que me gustaría que todos nos sintiéramos invitados a aproximarnos a algunos de sus textos, ¿no? Al código, por ejemplo, pero si no nos atrevemos con tanto, pues por lo menos algún artículo, algún trabajo sobre el código. De hecho, yo no conocía a la profesora Peña hasta hoy, que hemos tenido ocasión de hablar por primera vez. Nuestros dos canonistas eminentes de la diócesis, el profesor Jesús Bogarín, la profesora Aurora, que están con nosotros, la conocen bien y pueden dar testimonio de su amabilidad, pero también de su rigor. Y yo he llegado a conocer a la profesora Peña a través de uno de sus escritos. Como decía, en concreto, uno de los que están incluidos en el guión que hemos enviado es Sinodalidad y Laicado, que me sirvió hace unos años para impartir uno de los textos que utilicé para impartir un seminario de apostolado seglar en nuestro Instituto Teológico San Leandro, y que os invito encarecidamente a leer después de esta sesión, porque creo que os va a ayudar a entender muchas de las cosas que están pasando en nuestra Iglesia, y que además a mí después, en aquel momento, me llevó a comprobar cómo los canonistas son capaces de apuntar hacia lo que va a ocurrir y hacerlo con buen humor, ¿no? Con un buen tono. En este caso, al final del trabajo, veréis que hay una anotación de la profesora Peña en la que hablaba de los ministerios del lectorado y acolitado y cómo estaban injustamente, inadecuadamente restringidos al acceso de las mujeres. En ese texto, la profesora Peña apuntaba a que era algo que debía cambiar, y muy poco tiempo después, si no recuerdo mal, el texto de 2019, y en 2021 el motu proprio Spiritus Domini vino a cambiar esa realidad, como seguramente ella misma explicará con más detalle y mejor capacidad dentro de unos minutos. Pues simplemente darle muchas gracias, profesora Peña, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a la Diócesis de Huelva, bienvenida a esta aula virtual en la que va a quedar, esperemos que para siempre, esta ponencia suya. Le doy la palabra y la escucho con muchísima atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Diego, por la calurosa acogida, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y porque, efectivamente, y por haber también tenido la sensibilidad, si se quiere, pues de elegir también o introducir en ese programa formativo una referencia al derecho canónico, ¿no? Porque es verdad que a veces, pues parece que en fin, lógicamente los grandes cambios eclesiológicos, el espíritu, ¿no? que los alienta, pues es verdad que muchas veces son fundamentalmente teológicos, ¿no? Sin duda ninguna. Pero yo creo que también el derecho canónico tiene una labor fundamental, importantísima, ¿no? Que es la de ayudar a concretar y hacer efectivo pues esas percepciones teológicas, eclesiológicas, ¿no? Que son tan ricas, que realmente pues el Espíritu inspira, ¿no? En la Iglesia, pero que a veces correríamos el riesgo de dejar o de que se pudieran perder un poco, ¿no? Y la ley, pues con todas sus limitaciones, lo que ayuda, pues de algún modo, es también a concretarlas y, ya digo, a darles efectividad, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por también prestar un poco de atención a la situación de los laicos en el derecho canónico.
yo creo que realmente en fin, puede ser enriquecedor hacernos una idea, ¿no? de todas estas, bueno, pues de lo que configura nuestra identidad laical y desde el punto de vista jurídico también, ¿no? Del estatuto jurídico, pero sí me gustaría hacer un poco, bueno, fijar antes de entrar en el esquema, ¿no? Ya de los derechos, deberes, etcétera, fijar un poco el marco donde nos movemos. Yo creo que una primera referencia que es inevitable hacer en este momento histórico en el que estamos es una referencia a la sinodalidad. Estamos en un proceso sinodal sobre la sinodalidad. Es un proceso que, como no ignoran, pues realmente creo que tiene una importancia grande, no solo por el tiempo y la dedicación que se le ha conferido el Papa, ¿no? Y que de algún modo pues marca ya diferencias respecto a otros sínodos, indudablemente, sino porque de algún modo pues es un sínodo que podemos decir que es una llamada a una reflexión sobre la Iglesia y sobre la naturaleza sinodal de la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un sínodo tanto de atención pastoral a alguna realidad necesitada de atención, sino que es un sínodo que nos invita a reflexionar sobre la propia naturaleza de la Iglesia, ¿no? Y esto creo que va a tener además mucha relación con también por lo que es el propio papel del laicado dentro de la Iglesia. En este sentido, conocen todos ustedes que en el documento, vamos, lo que es en la convocatoria, ¿no? del sínodo sobre la sinodalidad, si recuerdan, descansaba sobre 3 patas, ¿no? Comunión, participación, misión, ¿no? La misión es el fin último al que tiende cualquier realidad eclesial, es la evangelización, es el fin último de la Iglesia, pues estamos para evangelizar, para llevar a todo el mundo la palabra y la buena aventura del Evangelio, etcétera, ¿no? Pero los 2 primeros, participación y comunión, me parece que son muy relevantes para entender un poco, ya digo, el marco y el espíritu y el sentido en el que nos movemos. De algún modo, un peligro que corremos siempre cuando se habla de la identidad laical o de la identidad femenina, la mujer en la Iglesia o los laicos en la Iglesia, pues a veces puede parecer o puede darse un poco la sensación de que estamos pues que en una reivindicación, digamos, de cotas de poder o de presencia, si se quiere, ¿no? Y realmente creo que hay que tener en cuenta que no es ese el espíritu en el que estamos. No se trata, cuando hablamos de la identidad laical, del papel de los laicos en la Iglesia, no es frente a nadie, no es frente a los clérigos, frente a los religiosos, frente a los sacerdotes, ¿no? Sino que realmente se trata de redescubrir verdaderamente nuestra común condición bautismal, que es de la cual surge no solo nuestra común dignidad, sino también nuestra común responsabilidad para con la Iglesia, ¿no? Por tanto, no se entienda lo que voy a decir a continuación pues como una reivindicación, ya digo, de clase o sindicalista en el peor sentido de la palabra, que tampoco me gusta reducirlo a eso. No, no se trata de reivindicarnos frente a nadie ni contra nadie, sino al revés, de realmente ver realmente en qué modo se puede participar, colaborar, hacernos verdaderamente corresponsables desde esa corresponsabilidad bautismal, ¿no? Ese es un poco el sentido que tenemos, o que quieren tener por lo menos mis palabras, ¿no? El sínodo, si recordamos, pues de algún modo, o esta apelación a la sinodalidad, en el fondo lo que es una llamada de la Iglesia en su conjunto a reflexionar y a profundizar en el sujeto eclesial, es redescubrir de algún modo cómo es todo el pueblo de Dios, como ya destacó el Concilio Vaticano II, es el papel corresponsable, el papel fundamental que tienen en la misión de toda la Iglesia, pues todo el pueblo de Dios, entendido, o sea, toda la Iglesia como pueblo de Dios, todos entendidos como todos los participantes, todos los integrantes de ese pueblo de Dios, somos copartícipes de toda la misión de la Iglesia. Y cada uno según su función, etcétera. Por supuesto, la jerarquía y los oficios capitales tienen un papel fundamental, sin duda, pero todos, en virtud de nuestro bautismo, participamos en la misión de Jesucristo y en la misión de la Iglesia, ¿no? Y por eso luego pues, hablaremos de la función de enseñar, la función de gobierno, la función de santificar, etcétera, porque son concreciones de esa fundamental misión compartida que tenemos. Por eso recordaba lo que, ya digo, la convocatoria del sínodo, ¿no? Comunión, es decir, no nos enfrentamos, no es contra nadie, sino desde la comunión de todos
como miembros del pueblo de Dios, como miembros de la Iglesia, esa llamada a la comunión con los pastores, a la comunión con otros laicos o con otros movimientos, etcétera, también que puedan tener otras sensibilidades, etcétera, ese clima de comunión que siempre creo que debería regir, ¿no?, nuestra actuación eclesial, por supuesto, pero incluso nuestra reflexión, y a la participación, ¿no?, que es la segunda gran pata. De algún modo, pues esa corresponsabilidad de todos los fieles está muy, muy, muy presente en esta convocatoria sinodal. Y por tanto, yo lo que voy a hacer ahora es comentar lo que de algún modo está en el derecho canónico vigente, lo que está en el Código del 83 fundamentalmente, y lo que está en esas reformas que se han ido introduciendo con el paso del tiempo y cuál es la situación actual. Pero probablemente yo no descarto, no lo sé, ¿no?, pero no descarto que al final de este proceso sinodal, que pienso que puede ser realmente muy rico, pues pueda irse produciendo pues otras reformas legislativas, digamos, en algún punto, ¿no? Bien, pues fijado el marco, en este sentido, vamos a ir viendo realmente cuál es la regulación, efectivamente, o cuál es el estatuto jurídico de los laicos en el derecho canónico. Quiero aclarar una cosa previa. Cuando hablo de los laicos, hablo de mujeres y varones, ¿no? No hay realmente, a partir efectivamente de esa reforma del Código de los Ministerios Laicales en 2021, no hay en la actualidad en el derecho canónico ninguna distinción en el ámbito del laicado. No hay ninguna distinción entre varones y mujeres. Lo que se predica de los laicos se predica de todos por igual. No hay ninguna distinción en función del género, sexo, etcétera. De cara a los ministerios ordenados, como todos sabemos, sí, pero en el ámbito del laicado no hay absolutamente ninguna distinción. Bien, pues yendo por tanto al esquema, aquí ya se ve siguiendo un poco más el esquema. El Código de Derecho Canónico, como digo, tiene la gran virtualidad, de algún modo, de recoger y plasmar y traducir al lenguaje jurídico, ¿no?, como decía la propia Constitución Apostólica por la que se promulgó, de Juan Pablo II, por la que se promulgó este código, decía que este nuevo código puede entenderse como el gran esfuerzo de traducir al lenguaje canónico, de convertir en ley, en definitiva, la doctrina conciliar, la eclesiología conciliar. Y destacaba la propia Constitución que promulgaba el Código, destacaba que de entre los elementos que expresan la verdadera y propia imagen de la Iglesia, de los que realmente reflejan la imagen de la Iglesia, han de mencionarse principalmente la doctrina que propone la Iglesia como pueblo de Dios y la doctrina según la cual todos los miembros del pueblo de Dios participan, a su modo propio, de la triple función de Cristo, la sacerdotal, la profética y la regia. A esta doctrina se junta también la que considera los derechos y deberes de los fieles cristianos y concretamente de los laicos. Es decir, en la propia Constitución Apostólica por la que se promulgaba el Código ya se destacaba este esfuerzo de traducir a la eclesiología conciliar al Código y se destacaba como principales novedades de esta eclesiología conciliar precisamente el papel del laicado, ¿no? Y todos somos conscientes de lo que supone o lo que ha supuesto desde la segunda mitad del siglo XX en adelante el papel del laicado, ¿no?, en la Iglesia. Y bueno, pues de algún modo el Código efectivamente lo que quiere es reflejar esta realidad, si se quiere, no nueva totalmente, pero pues esta visión novedosa, ¿no?, si se quiere, respecto a este mismo papel y, como digo, hacerla efectiva. ¿Y qué es lo que se hace? Pues cuando se va a traducir, se hace esta traducción, se reconocen una serie de derechos fundamentales. Tan derechos fundamentales son, tanto se entiende que pertenecen a la Constitución misma de la Iglesia, que hubo en su inicio, pues bueno, después del Concilio Vaticano II, hubo un intento, se estuvo pensando si se promulgaba una especie de ley fundamental de la Iglesia, la Lex Ecclesia Fundamentalis, que era como una especie de constitución, para destacar el carácter realmente constitucional y fundamental de una serie de estructuras y de derechos. Finalmente esto, por cuestiones que no vienen a caso, pues no se llevó a cabo, se incluyeron en el Código, pero estos derechos que vamos a ir ahora repasando brevemente, sí tienen este carácter constitucional, aunque estén dentro del Código, realmente se les reconoce que tiene un carácter constitucional.
y se reconocen en primer momento, o en un primer lugar, se reconocen el derecho de todos los bautizados, es decir, se reconoce los derechos de todos los fieles, por tanto también de los laicos. Es decir, hay una serie de derechos que verdaderamente se predican, aunque luego su ejercicio pueda tener matizaciones en función de la condición de los sujetos, hay una serie de derechos que se predican de todo bautizado, de todos los fieles y, por tanto, como digo, también del laicado. Y dentro de estos derechos comunes a todos los fieles, que están regulados en los cánones 204 224, son bastantes, no vamos a comentarlos todos porque no nos darían tiempo, pero sí hay algunos, o sí me parece especialmente relevante destacar algunos, ¿no? Son fundamentales, en primer lugar, los cánones 204 y 208, porque son los que establecen y traducen más directamente pues, este fundamento conciliar y eclesiológico de los derechos de todos los bautizados y de todo el pueblo de Dios en su conjunto. El canon 204 recuerda que por el bautismo todos somos partícipes de la triple función sacerdotal, profética y real de Cristo. Todos somos comunes, todos somos partícipes en esa función y, por tanto, corresponsables también de esa función. Y en el canon 208 se concreta, o se insiste todavía más, en la radical igualdad de todos los fieles, precisamente derivadas del común bautismo. Entonces, el bautismo es lo que nos unifica a todos y lo que nos hace a todos, digamos, la fuente, la raíz, ¿no?, de esta no solo dignidad, como digo, sino también corresponsabilidad. Todo lo que vamos a ver ahora, prácticamente todos son derechos, deberes, con lo cual tiene esa doble perspectiva o esa doble dimensión. Entonces, dentro de este conjunto de derechos, deberes que se reconocen a todos los laicos, pues bueno, un primer derecho que creo que es relevante, sobre todo porque nos conecta directamente con la misión que decíamos, en la cual participamos. Todo esto, ya digo, no es una reivindicación de estatus o de clase, sino de vamos a participar mejor todos en la misión. Yo agruparía el canon 211 y canon 216, que recogen el derecho de ver a trabajar en la evangelización. Esto no es algo que competa solo a los pastores, que competa solo al ministerio ordenado, a los sacerdotes, sino que la evangelización, la misión, es una responsabilidad directa de todo bautizado. Todos estamos llamados a ir y evangelizar, o estar donde estamos, pero evangelizar, ¿no? Y el derecho, muy unido con este derecho de ver a trabajar en la evangelización, está el derecho de iniciativa apostólica. Es decir, los laicos no son solo como en un primer momento, ¿no? Pues a veces parece había algunas interpretaciones, ¿no?, del laicado que era como que son la larga mano de la jerarquía y que son los soldados de la jerarquía para que vayan donde la jerarquía no puede llegar, etcétera, pero que era, de algún modo, bien, tenía su sentido, pero era una concepción muy pasiva del laicado. Es el laicado al servicio únicamente en obediencia a lo que la jerarquía plantee, ¿no? Aquí se da un paso más. Esto nos excluye, por supuesto, también tenemos que colaborar con la jerarquía, pero el canon 216 lo que ya reconoce es el derecho de iniciativa apostólica. Los laicos no solamente realmente estamos a seguir las propuestas de la jerarquía, sino que tenemos iniciativa, podemos tener iniciativa apostólica, que luego, por supuesto, la Iglesia tendrá que valorar y ver y juzgar y ratificar de algún modo, pero la iniciativa no es solo de la jerarquía, sino que viene de todos los bautizados, también, por tanto, de los laicos, precisamente por la participación en la misión de la Iglesia. Entonces, bueno, me parece que son dos derechos, deberes muy en ese sentido que nos marcan un poco la vinculación con la misión, que siempre es el fin que no podemos perder. Luego hay un derecho que también me parece que tiene bastante relevancia en el ámbito del laicado, que es el derecho de asociación, el derecho de fundar y de dirigir asociaciones y el derecho de reunión, que se recoge también con bastante amplitud en el canon 215. Los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad, de piedad, para fomentar la vocación cristiana en el mundo y también pues, de reunión para esos mismos fines. Este derecho de fundar y de dirigir asociaciones
que por otro lado, pues realmente el pueblo de Dios lo ha hecho históricamente, pues ahí están las hermandades, las cofradías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toda esa riqueza del asociacionismo laical, indudablemente, es decir, existe, se ha dado históricamente y de algún modo aquí ya es este reconocimiento de que verdaderamente es que es algo propio y consustancial de algún modo a nuestra condición de laicos, ¿eh? Y por tanto tenemos este derecho de asociación que ha producido pues, realmente una gran riqueza apostólica en la Iglesia. Otro derecho que me parece significativo y relevante, el derecho a la propia espiritualidad del canon 214. Es un canon que es interesante el reconocer el derecho a la propia espiritualidad porque viene a recoger y a admitir la diversidad de carismas en la Iglesia, la diversidad de espiritualidades. No hay un único modo de ser cristiano en la Iglesia y tampoco hay un único modo de ser laico. Y esto es importante porque a veces parece que se quiere agrupar a los laicos como si todos ellos tuvieran la misma específica misión, ¿eh? Pues es verdad que el laicado tiene una especial vinculación con el mundo, con la vida social, con la vida cultural, lo que es el orden temporal, ¿no? Ciertamente es el lugar propio del laico, si se quiere, pero no es el único modo de vivirlo, no es el único modo de ser laico, y hay que estar siempre por la libertad, en principio, de, ya digo, de espiritualidades y de modos de ser siempre dentro del margen amplio y del marco amplio de la Iglesia. Si en algún caso, pues ya algún modo concreto de ser laico o de ser cristiano ya se pasa, ¿no? Y se excede de los límites, pues ya vendrá la jerarquía y la autoridad a decir, ojo, que esto ya no es cristiano, no es católico, etcétera. Pero salvo eso, o sea, salvo esos casos límites, en principio hay que reconocer la libertad de vivir la propia espiritualidad y no, digamos, pues no intentar imponer un modo concreto de vida espiritual o de vida de vivencia, ni siquiera, ya digo, de la propia laicidad. Esto en las grandes tradiciones religiosas se entiende mejor, o en las grandes tradiciones espirituales, ¿no? De las órdenes religiosas, pero a veces en el laicado tienden a querernos aglutinar a todos en lo mismo, pero esto no tiene un fundamento, ¿no? Realmente. Bien, y sin duda, el derecho, hay otros, hay muchos otros, hay el derecho a la libre elección del estado de vida, indudablemente, una cuestión fundamental del canon 219, se reconoce el derecho a la buena fama y a la propia intimidad en el canon 220, el derecho a recibir ayuda espiritual de los pastores, canon 213, el derecho a la formación cristiana, luego volveré a hablar un poco de esto en el canon 217, el derecho a no ser sancionado si no es conforme a ley, del canon 221, a defender los derechos en los tribunales eclesiásticos, el derecho a la libertad de investigación teológica, etc. Luego volveré un poco a algunas de estas cuestiones. Pero me parece que hay un derecho que sí que me gustaría destacar porque creo que tiene especial vinculación con la sinodalidad en la que nos movemos, y es el derecho de petición y el derecho de ver, de manifestación de la propia opinión sobre el bien de la Iglesia. La manifestación que se puede hacer tanto a los pastores como incluso a los demás fieles, es decir, no tiene que ser privadamente a los pastores, se puede hacer a todos, es decir, se puede hacer públicamente o privadamente. Aquí ya depende, pero en principio el derecho de petición y de manifestación tanto de las propias necesidades como incluso de lo que entendamos que revierte en bien de la Iglesia. Aquí está el canon 212, que sí que he querido que se transcriba porque me parece especialmente relevante, ¿no? En sus números, pues los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente espirituales, y sus deseos, ¿no? En el párrafo segundo, pero sobre todo tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre todo aquello que pertenece al bien de la Iglesia, estoy leyendo literalmente el canon, y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Es decir, en principio, el derecho de pedir, el derecho de manifestar como laicos nuestra opinión a los pastores, lógicamente en un clima de respeto y de preocupación por el bien de la Iglesia, pero en principio no se puede entender, o sea, no tendría que haber excesivos miedos a que una manifestación, aunque pueda ser crítica,
en su caso, pues vaya a romper la unidad de la Iglesia, vaya a romper la comunión, etcétera, ¿eh? O sea, realmente, ya digo, esto depende mucho del tono, de la intención con la que se haga, etcétera, pero verdaderamente tenemos que asumir que como bautizados, como laicos, tenemos ese derecho y que puede ser incluso un deber en función de nuestra preparación, de nuestra formación, de nuestra competencia. Es decir, a veces, pues efectivamente, y de algún modo la sinodalidad llama a eso, llama a que la función consultiva pues realmente se amplíe de algún modo y se pueda tener en cuenta también la participación, ¿no? También de los fieles, pues realmente pues a veces pasa por poner de manifiesto efectivamente a la autoridad jerárquica, pues oye, que algo no funciona, que algo se puede hacer mejor, y que cómo solucionar este problema, que vemos este problema, porque a lo mejor efectivamente pues no se ha percibido, ¿no? Y es la gente que está en ese ámbito el que lo percibe. Tanto, ya digo, no desde un frentismo, por supuesto, sino desde verdadera vocación de servicio, pero en principio, ya digo que esto realmente tenemos que asumir que es un derecho propio y puede llegar a ser un deber. De algún modo, en el actual proceso sinodal, esto se ha querido destacar, por ejemplo, y dando pasos concretos, porque es verdad que este derecho deber de petición, cuando se promulgó el código, pues algunos canonistas pues lo celebraron, por un lado el reconocimiento, pero por otro lado decían, claro, pero si no se establecen vías concretas de ejercer esto, ¿cómo se hace? ¿No? Y es verdad que a veces por eso hay que establecer vías concretas de hacer esto, ¿no? Y, por ejemplo, en la última reforma de la Secretaría General del Sínodo y de los Sínodos de los Obispos, por ejemplo, ya se introdujo una modificación pues, muy concreta en Episcopalis Communio, que es el reconocer el derecho de todo fiel, individual o asociadamente, a dirigirse directamente a la Secretaría General del Sínodo para mandar sus opiniones, sus consideraciones sobre lo que estimaran oportuno, bien, por supuesto, sobre el tema del sínodo que se trate, pero también incluso al margen, pues qué cosas serían convenientes a lo mejor reflexionar como Iglesia sobre ellas, ¿eh? Este parece un paso muy tonto, pero de algún modo es como habilitar realmente vías y cauces concretos de participación, ¿eh? Y siendo conscientes de que realmente, pues bueno, pues a veces los fieles efectivamente se encuentran sin saber muy bien cómo ejercer este derecho. A modo de ejemplo, yo creo que muy en la base de esto, o muy vinculado con este derecho, pues está la reforma que se ha producido con el Papa Francisco desde el Sínodo de la Familia en adelante, pues abriendo los cuestionarios a todo el mundo, a la participación de todos los fieles, no solamente dirigiéndolo privadamente a obispados, a conferencias episcopales, a universidades, sino abrir los cuestionarios, abrir la participación, invitar a todo el mundo a la participación. Creo que va un poco en la línea de permitir verdaderamente ejercer este derecho y, por ejemplo, pues en los resultados, ¿no?, que ha dado la Secretaría General del Sínodo de la participación en este sínodo sobre la sinodalidad, pues llama la atención que además de todas las colaboraciones manifestadas a través de las diócesis, etcétera, ¿no?, por la vía, digamos, normal de participación en el proceso sinodal, se habían recibido en la Secretaría General del Sínodo más de 1000 comunicaciones directas, más de 1000 contestaciones enviadas directamente a la Secretaría General del Sínodo, individual o asociadamente, o sea, no solo individualmente. Bueno, pues es un modo de realmente permitir y abrir esos cauces. Bien, estos serían, por tanto, digamos, el marco común que nos iguala a todos los bautizados, compartimos estos derechos, deberes y también, por tanto, como laicos también. Dando un paso más, el código, precisamente porque veníamos de un modelo eclesiológico en que de algún modo pues los laicos pues, parecían un poco de segunda división, ¿no? Era un modelo más jerarquizado, más clerical en este sentido, pues se vio necesario justo a continuación del reconocimiento de estos derechos generales comunes a todos los fieles, recoger expresamente los derechos específicos de los laicos. Muchos de ellos coinciden con los que son concreciones de los que acabamos de ver, pero de algún modo se quiso poner de manifiesto que no hubiera ninguna duda que los laicos ciertamente participan y son titulares de estos derechos, ¿no? Estos vienen recogidos en en los cánones 225 a 231 y el primero,
que abre un poco el marco, igual que en el caso anterior, pues el primero que se quiere poner de manifiesto se reitera, el reiterativo del 211 y del 216, pero es el derecho de ver a la evangelización y al apostolado, tanto individual como asociadamente. Precisamente por la importancia de la misión, porque todo al final en la Iglesia se justifica y mira a la misión, ¿no? Y a la evangelización, y por esto realmente marca mucho el sentido de todo esto que estamos hablando. Es interesante este canon 225 porque reitera, ¿no? Pues eso, que en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Ahí, digamos, es lo común a todos los bautizados, ¿no? Y sigue diciendo el canon, obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Y aquí es verdad que sí que es quizás pues, el ámbito propio y específico del laicado, ¿no? Indudablemente es el mundo. Ciertamente los laicos tenemos un papel que hacer en la Iglesia y tenemos que estar ahí, pero es verdad que en la inmensa mayoría, pues ciertamente en nuestro sitio de actuación, ¿no? Donde estamos, va a ser en el mundo y va a ser naturalmente, o sea, estamos en el seno de la familia, se comenta esto, los laicos, las familias cristianas, los laicos individuales, estamos en las periferias, quizás no estamos en las periferias sociales siempre, algunos sí, otros no, pero todos estamos probablemente en las periferias de la increencia, estamos en las periferias de la desesperanza que acompaña a tanta gente, ¿no? Hoy en día, todos en el trabajo, en el gimnasio, con los padres del colegio, en los ámbitos de nuestros amigos, donde nos movamos cada uno de nosotros, todos vamos a estar realmente, probablemente, mayoritariamente rodeados de algún modo de gente que no crea o que tenga dificultades o que lo esté pasando mal, ¿no? Y a los cuales se les puede llevar realmente el mensaje cristiano, se les puede llevar pues la buena nueva del Evangelio, ¿no? Con nuestro testimonio, a veces con una palabra ya más explícita, con nuestro modo de ser, como sea, ¿no? Pero de algún modo esa conciencia de que el laico generalmente se mueve y está en la periferia, por lo menos de la increencia, ¿no? O de tal. Y que muchas veces, efectivamente, solo a través nuestro podemos llegar a esas personas. Esas personas no van a ir a la iglesia, no van a ir a hablar con un cura, probablemente, ¿no? Entonces, solamente muchas veces a través de los laicos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Me parece que es, en este sentido, pues en fin, una nota de gran realismo y que muy coherente pues, con lo que es la identidad del laicado, por así decir, la que recoge este canon. Muy coherentemente con esto y con la propia identidad también como laicos, pues se recoge luego en el párrafo segundo del 225 y en el canon 227 el derecho de perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico y el derecho a la libertad de actuación en asuntos terrenos, ¿no? Los laicos en ese sentido, lógicamente gozamos de esa libertad de actuación en asuntos sociales, culturales, políticos, etcétera, ¿no? No estamos supeditados a la jerarquía y también tenemos mucha más libertad que ellos, tenemos mucha más libertad que los obispos, ciertamente, para movernos en esos ámbitos y poder dar incluso testimonio o tener una voz en esos ámbitos. Y ciertamente esto responde también, como digo, a estos derechos o a esta configuración jurídica del laicado. También los que estén llamados a la vocación matrimonial, familiar, etcétera, pues el canon 226 recoge el derecho de ver a edificar el pueblo de Dios a través de su vida matrimonial y familiar y el derecho de ver de educar a los hijos, canon 226. Todos sabemos, ¿no? Pues cómo de algún modo la célula básica de la sociedad, la familia, pues también es la célula básica de la Iglesia. El redescubrimiento del sentido de la Iglesia doméstica, que fue tan importante en el Vaticano II y que es tan significativo, ¿no? De cara a realmente las familias cristianas, el papel de las familias cristianas, etcétera, pues ciertamente los padres son los primeros evangelizadores de sus hijos y tienen ahí pues realmente una labor de hacer presente a Dios en medio de su familia, pues claramente, ¿no? Claramente.
Esto que aquí en el canon 226 se articula como un derecho fundamental y simplemente se enuncia, podemos decir, luego tiene otras concreciones a lo largo del articulado del código. En la función de enseñar, por ejemplo, pues se insiste muchas veces en esta obligación primordial de los padres de formar a los hijos en la fe, el derecho a elegir su formación, los medios e instituciones más adecuados para su formación humana integral y también para la educación en la fe. Esto, los cánones 793 y siguientes, 774. En el ámbito del derecho matrimonial también se recuerda el canon 1136 la obligación gravísima y el derecho primario a educar a los hijos de los matrimonios, etc. Es decir, que esto luego va teniendo sus concreciones y ciertamente pues estos cánones que he comentado hasta ahora reflejan un poco o responden a esa visión del laico pues como fundamentalmente llamado a actuar y a fermentar, ¿no? De valores evangélicos pues el mundo, la cultura, la sociedad, etcétera, ¿no? El orden temporal, se decía el Vaticano II. Pero esto no quiere decir, que es lo que a veces se interpreta, que los laicos no tengamos también un papel relevante que jugar adintra de la propia institución eclesiástica o eclesial, adintra de la Iglesia. También el Código reconoce, y esto quizás sí es más novedoso del Vaticano, del Código actual, recogiendo el Vaticano II, reconoce un amplio campo de actuación a los laicos dentro de la propia misión de la Iglesia, ya específicamente, digamos, intraeclesial. Y en ese sentido, pues los cánones que voy a comentar a continuación giran en general en torno a esta actuación más interna de la Iglesia, pero que también responde al papel del laicado y que también enriquece la propia vida de la Iglesia, y no, digamos, no hay que entenderlo como una clericalización de los laicos, sino como que los laicos podemos aportar también ahí nuestro modo de ser, nuestro estilo, nuestro modo de actuar, puede también enriquecer la propia actuación de la Iglesia, pues alejándola pues a veces de esos modelos pues más más clericalista en el peor sentido de la palabra, digamos, que tanto ha denunciado también el mismo Papa Francisco, ¿no? Realmente la Iglesia pues tiene que ser eclesial y bien clerical, pero no caer en los defectos o vicios del clericalismo, ¿no? Y en este sentido, pues las novedades que sí que, en este caso sí que recoge el código, pues giran fundamentalmente sobre la triple participación que comentaba antes, la triple participación de los laicos en la triple misión de Cristo. Esto, por supuesto, es una, si se quiere, es una convención, podría haber otras misiones de Jesucristo, pero bueno, se ha entendido así y dividimos la función de enseñar, la función de santificar, la función de regir o de gobierno. Bien, pues siguiendo con esta terminología conciliar, el canon 228.1 reconoce con carácter general la capacidad para desempeñar encargos eclesiales y para ocupar oficios eclesiásticos desde esa perspectiva de la participación en esa triple función, de la Iglesia, siguiendo la triple función de Cristo. Entonces, participación en la función de enseñar, la participación en el munus docendi, ahí realmente ha habido un cambio muy llamativo, siempre, tradicionalmente, ahí no ha habido problema, pues ya digo, desde los padres, madres como primeros evangelizadores, educadores y catequistas de sus hijos, indudablemente, los que primero, o los abuelos también, los que educan en la fe, ¿no? A los niños, la labor de los laicos en la catequesis, pero también se ha abierto el paso a una participación, digamos, más cualificada, si se quiere, o que requiere una formación más precisa. Y en este sentido, esta capacidad para participar en la función de enseñar está muy unida, muy vinculada con el derecho de ver a la formación en la doctrina cristiana que se reconoce en el canon 229. En el canon 229.1 se establece con carácter genérico, pues derecho de ver a la formación en la doctrina cristiana, ya digo, desde la más elemental catequesis, pero hasta y sin excluir, ¿no? Pues en el párrafo segundo, el derecho a estudiar ciencias sagradas y a obtener grados académicos en universidades, facultades eclesiásticas y en institutos de ciencias religiosas.
Esto es muy relevante porque realmente antes de los años 60 del siglo pasado, pues bueno, la presencia de los laicos en los estudios eclesiásticos, en las facultades de teología, etcétera, bueno, los laicos no seminaristas, ¿no? Pues realmente era excepcional. Y sin embargo, hay un claro reconocimiento de esta posibilidad de obtener títulos, de estudiar no solo ciencias religiosas, pero también la propia teología, los máximos grados, alcanzar la máxima formación, de tal modo que también se reconoce la capacidad de enseñar ciencias sagradas en facultades eclesiásticas e incluso en seminarios. En facultades eclesiásticas sin ninguna limitación, los laicos pueden ser titulares de la función de enseñar y reciben, una vez presupuesta su formación, reciben la misión canónica para poder enseñar en las facultades eclesiásticas, pero incluso en los seminarios, que aquí, bueno, pues la ratio sacerdotalis es un poco más restrictiva, si se quiere, y bueno, pues puede tener su sentido, pero en cualquier caso no hay nada que excluya que los laicos también puedan, los laicos con la debida formación, insisto, puedan ser docentes en los seminarios. ¿eh? La ratio sacerdotalis dice que, hombre, en esos seminarios que la mayoría de los sacerdotes sean clérigos, pero la mayoría no excluye que pueda haber laicos o mujeres o varones que puedan ser profesores en los seminarios. Y ya digo, en las facultades, sin ningún género de discriminación, se puede acceder perfectamente todos, ¿no? Es una participación en esa función de enseñar al máximo nivel. ¿Por qué? Porque en esos niveles, sobre todo académicos, estamos, digamos, en el nivel de la formación de formadores, de la formación del clero, de la formación de los futuros formadores, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un reconocimiento del papel que puede tener el laicado, vamos, o algunos laicos específicamente, pues realmente muy relevante, y que también puede ayudar incluso pues en esa finalidad de evitar el clericalismo a veces excesivo de que puede adolecer alguna formación seminarística o de religiosos o de sacerdotes. Bueno, creo que este es un modo que podría ayudar a tener una visión más amplia de lo que es el pueblo de Dios en su conjunto, ¿no? Tanto, yo siempre insisto mucho en esta función de enseñar al máximo nivel, sin que esto suponga en ningún caso, como digo, minusvalorar toda la otra gran función de enseñar que desempeñan los laicos a través de la catequesis, a través de las familias, incluso como profesores de religión, por ejemplo, que también es una formación cualificada y que también requiere su formación. Pues bueno, realmente ahí tienen verdaderamente, hay todo un margen, hay todo un campo de actuación grande en este sentido de colaboración y participación en esta función, ¿no? Eclesial. Hay también un amplio bueno, un amplio, quizá aquí un poco más reducido, un margen de un ámbito de participación en la función de santificar, en el munus santificandi, e incluso a través de la actuación litúrgica y sacramental. Aquí digo es más reducido porque es verdad que la mayoría de los cauces de participación laical en general vienen muy condicionado a la ausencia de ministro sagrado, ¿no? Y bueno, puede tener su sentido, efectivamente, que así sea, pero lo cierto es que aunque sean de efecto de ministro sagrado, pues realmente el ámbito de colaborar en o sea, ya digo, si nos miramos a los años 50, ¿no? Del siglo XX, pues el ámbito de participación en la liturgia, de participación en todo lo que es la vida también incluso sacramental, la participación en determinados oficios o encargos que pueden ser muy relevantes, sobre todo pues a veces en la creciente defecto de sacerdotes que hay. Sabemos que, no voy a ir uno por los sacramentos porque es un poco excesivo, pero bueno, básicamente los laicos con determinadas condiciones podemos realizar todas las funciones que puede hacer un diácono, todas, ya digo, con determinados requisitos, pero todas las funciones que puede desempeñar sacramentales que puede desempeñar un laico, un diácono, la podemos también desempeñar los laicos. Y hombre, habitualmente pues no vamos a tener que celebrar un bautismo de urgencia, supongo, o asistir a matrimonios que esto ya sí requiere más requisitos, etcétera. Pero ¿cómo podemos ayudar, por ejemplo, en las parroquias, pues siendo, y cada vez más, pues ministro de la Sagrada Comunión,
llevando el viático a los enfermos, etcétera, ¿no? Realmente tenemos que asumir que los pastores, los párrocos, los sacerdotes no pueden probablemente llegar a todas las necesidades que hay, ¿no? Y sin embargo, pues los laicos podemos también participar en ese ministerio, pues pues eso, por ejemplo, llevar la comunión a las personas enfermas, etcétera. Bueno, pues ahí hay un ámbito de participación que creo que es también, bueno, pues, que se puede, ¿no?, realmente colaborar y hacer mucho bien. Y luego está la participación en la función de gobernar, que es lo que la he dejado para el final, porque siempre parece como que al final el gobierno es lo que más importa. No, no, no es lo que más importa para nada, pero bueno, es verdad que quizás es lo más visible a veces, ¿no? Y realmente la ampliación de la posibilidad de participación de los laicos en el Munus Regendi, pues verdaderamente es muy amplia en el código actual, ¿eh? Tanto a nivel legislativo, quizás un poco más reducido, pero en el ámbito tanto de gobierno, ejecutivo como judicial, pues verdaderamente la posibilidad de que los laicos desempeñen papeles ya, oficios eclesiásticos en sentido estricto en las curias diocesanas, en los tribunales eclesiásticos, por supuesto, pues realmente se ha ampliado muchísimo en el código actual, ¿eh? Todos conocemos, pues hay ámbitos, pues la posibilidad en muchas diócesis, pues la posibilidad de que los laicos desempeñen pues el oficio de canciller, el oficio de ecónomo, el oficio de pues, censores de libro, por supuesto, presidentes de personas jurídicas públicas, etcétera, ¿no? O sea, verdaderamente hay muchísimos ámbitos de colaboración en el gobierno ordinario, que los laicos, en virtud de su formación, de su preparación, etcétera, pues pueden realmente ayudar a los obispos en ese gobierno ordinario de la diócesis, y de algún modo pues ese es el sentido que tiene la colaboración o la participación en estas curias diocesanas. Y en el ámbito de la administración de justicia eclesial, pues ciertamente también la amplitud es máxima, ¿eh? En los tribunales eclesiásticos, menos vicarios judiciales, pues los laicos pueden desempeñar todos los oficios del tribunal. Pueden ser notarios, pueden ser secretarios del tribunal, canciller, pueden ser defensores del vínculo y pueden ser jueces sin ninguna limitación. En el Código del 83 sí tenía una limitación el nombramiento de laicos como jueces, hacía falta el permiso previo de la conferencia episcopal. En el caso español no se dio ese permiso nunca, pero en todo nuestro contexto, todos los alrededores, pues vamos, en Roma desde los años 90 pues hay mujeres jueces con toda normalidad. Tampoco en Roma faltan sacerdotes precisamente, ¿no? Por tanto, pues bueno, la situación, pues es verdad que en España por otras cuestiones pues no se autorizó, pero lo importante es que desde 2015, desde la última reforma procesal, desde 2015 ya no hay ninguna limitación para que los obispos, si lo estiman oportuno y tienen a las personas que puedan con la formación necesaria para desempeñar esta función, pueden sin ningún límite nombrar obispos, nombrar los obispos, nombrar jueces a hasta 2 laicos en un tribunal de 3. O sea, por tanto, podemos hasta ser mayoría en los tribunales, en la resolución de las causas, ¿no? Es decir, que verdaderamente, en este sentido, creo que los cauces de participación, ya digo, cada uno según su propia formación y su propia vocación también, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, se ha ampliado mucho la participación laical, incluso en cargos, oficios que tradicionalmente se entendían como clericales, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues refleja un poco la riqueza, ¿no?, de la Iglesia, ya digo, entendida como pueblo de Dios. También, en la misma línea, el Canon 228.2, además de reconocer esta capacidad de desempeñar oficios, ministerios concretos, reconoce la capacidad de los laicos de asesorar a los pastores y formar parte de consejos. Esto tiene también muchísima relación con el momento sinodal en que estamos, ¿no?, y con el énfasis en la sinodalidad. De algún modo, tanto para la elaboración de las leyes como para el gobierno ordinario, la toma de decisiones de por dónde tiene que ir la diócesis o la curia romana, en su caso, ¿no? A cada uno al nivel en que esté, pues realmente ese reconocimiento de que, en fin, las decisiones no las toma solo el obispo o solo el obispo con su senado de clérigos, sino que realmente tenés el obispo con el pueblo de Dios, de algún modo, o que también se puede dejar asesorar por laicos,
pues viene ya reconocido, como digo, en el Código del 83, sin ninguna duda, en el Canon 228.2, y de hecho, bueno, luego hay una serie de consejos establecidos que tampoco nos da tiempo a puntualizar en las diócesis. El Consejo de Pastoral necesariamente tiene laicos y orienta y debería, ¿no?, pues funcionar y asesorar, pues, sobre por dónde ir la pastoral de la diócesis. El Consejo de Asuntos Económicos, que tiene muchísima relevancia porque en fin, de sus decisiones depende, pues, cuestiones tan relevantes como la venta o, en fin, adquisiciones, en todo lo patrimonial, que siempre es muy delicado. Pues ahí también, de hecho, tiene que haber fieles, no solo clérigos, etcétera, ¿no? Y luego hay otros consejos que sí son más presbiteral, de consultores, sí están más reducidos a clérigos, pero bueno, en principio ciertamente hay un margen el principio general se fija y luego ya la regulación concreta de los consejos, pues esto podrá en su caso ir cambiando si se ve necesario a lo largo del tiempo, ¿no? Fruto, por ejemplo, o sea, recientemente, no lo he comentado en el esquema, pero por ejemplo también el año pasado, pues vemos como, por ejemplo, en la reforma de la curia romana, en la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que ha tardado mucho en, en elaborarse, pero finalmente salió el año pasado, eh, este año, me he liado, este mismo año, ya se establece el principio, un poco precisamente el principio de decir, bueno, también los laicos podrían ser incluso jefes de dicasterio. Con esto no se quiere decir que vayan a estar todos los laicos de jefes de dicasterio, ni muchísimo menos, pero de algún modo lo que se sienta al principio es de que todos estos oficios que son por potestad vicaria, de algún modo lo importante es el la misio, el encargo que hace el obispo en su diócesis o el papa a nivel de Iglesia Universal, es la selección de las personas, pero es el encargo. Es de algún modo esos puestos, esos cargos de más responsabilidad, si se quieren, no se tienen por la condición clerical, se tienen por el encargo de la autoridad. Y realmente, pues esto creo que es un cambio de visión. En ese sentido, yo creo que Predicate Evangelium, la reforma de la curia, más allá de la concreta regulación, pero creo que marca esos principios de participación, de sinodalidad, de participación más responsable del laicado de un modo clarísimo, ¿no? En ese sentido, pues pueden tener una potencialidad grande también luego a modo de espejo en las curias diocesanas, ¿no? Probablemente. Bien, y por último, sí que es verdad, me comentaba al principio Juan Diego, que es verdad que había una única diferencia entre varones y mujeres en el Código del 83, que era la del ministerio, los ministerios laicales, los llamados ministerios laicales, el ministerio estable de lector y de acólito. En el canon 230 del Código del 83, estos ministerios laicales que se instituían por un rito litúrgico estaban reservados a varones laicos. La razón era la tradición de que estos ministerios laicales del lectorado y el acolitado eran antiguas órdenes menores, entonces un poco por tradición, ya Pablo VI, Ministeria Quaedam, por tradición, pues lo reservó a los varones, pero en el mismo canon 230 que reservaba a los varones la institución ministerial de estos ministerios, reconocía en los párrafos segundo y tercero que por encargo temporal o en función de suplencia, los laicos, varones o mujeres, bueno, en este caso las mujeres, porque eran las que estaban excluidas, podían desempeñar todas las funciones, que fundamentalmente miraban a las funciones de santificar, fundamentalmente, a cuestiones litúrgicas, de participación o de también participación en los ministerios, en los sacramentos, etc. Entonces, bueno, pues es verdad que esto que era era una discriminación que no tenía ningún sentido desde el momento que estamos hablando de ministerios laicales, no de órdenes menores, sino de ministerios laicales, pues ya finalmente en enero de 2021, efectivamente, en motu proprio Spiritus Domini, pues el Papa Francisco ya esto se había pedido en 2008 en el Sínodo de la Palabra, se había pedido en el Sínodo de la Amazonía más recientemente, etcétera. Bueno, pues ya finalmente se cambió esta regulación. Y ya digo, y lo importante es el reconocimiento, por tanto, no porque se va a seguir haciendo las mismas funciones que las desempeñe temporalmente, las va a seguir haciendo y perfectamente y muy bien, ¿no? Pero de algún modo es el perder ese miedo que a veces hay en algunas instituciones o en algunas perspectivas, perder ese miedo a reconocer
bueno, pues que también las mujeres pueden recibir un ministerio estable y por medio de una, digamos, una institución litúrgica, ¿no? Y esto, pues de algún modo, en la Iglesia tiene mucha relevancia. No es tanto una relevancia funcional, porque hacíamos lo mismo, pero de algún modo sí es una relevancia de reconocimiento del papel que se está desempeñando, que es verdaderamente una misión eclesial y además estable, ¿no? Y esto pues tiene su importancia. Y en la misma línea, pues efectivamente el Papa, unos meses después, en mayo del 2021, también ordenó que se instituyera el Ministerio Laical de Catequista. Evidentemente, ya digo, catequistas ha habido siempre y seguirá habiendo sin esta institución propiamente dicha, pues será por encargo temporal, etcétera. Pero se abre un poco la puerta al reconocimiento pues más, ya digo, más estable, más eclesial verdaderamente de esta ministerialidad laical que se va concretando en distintas figuras. Y de algún modo, pues esa revalorización de estos ministerios como específicamente laicales. Y creo que esto, en fin, es relevante. Bien, sé que he ido muy rápido porque me habían dicho que 1 hora y quiero ser puntual en la hora para también permitir el diálogo. Como conclusión, pues creo que estamos, y pienso que en este sentido este proceso sinodal en que nos encontramos, pues no sé dónde nos llevará, pero probablemente en sí mismo ya es una reflexión sobre todas estas cuestiones y sobre el sujeto eclesial y sobre el papel de todos en la Iglesia, que probablemente, creo yo, comunista, llevará, pienso yo, a quizás alguna reforma legislativa más, no lo sé, pero en cualquier caso ciertamente a poner esto en valor y potenciar esto que ya está desde hace 40 años, porque claro, el código ahora en enero, el mes que viene, cumplimos años, cumplimos 40 años, entonces bueno, todas estas posibilidades que hemos dicho ya están, hay que aplicarlas, ¿no? Y bueno, y creo que en definitiva no se trata, que es el peligro que a veces tenemos, como he dicho antes, no se trata de clericalizar al laicado, no es esto ciertamente lo que se pretende, pero sí de hacernos conscientes como laicos de nuestra responsabilidad como miembros del pueblo de Dios y de nuestra implicación en la misión de la Iglesia, que es evangelizar, pero también cooperar en todo lo posible, en todos estos, cooperar con los pastores y cooperar en todos estos ámbitos, ya digo, cada uno pues donde se vea llamado y sea llamado por la autoridad, pero de algún modo pues creo que hay un campo de actuación y de cooperación grande, ¿no? Y por lo menos ser conscientes de ello. Muchísimas gracias. A usted, profesora Peña, la verdad que ha sido una presentación intensa y fantástica. Ahora los que estamos presentes hemos tenido la suerte y también hemos hecho el esfuerzo habéis hecho el esfuerzo de estar aquí, tenéis la oportunidad de preguntar, que es lo verdaderamente interesante de este formato, ¿no? Ahora es el momento de que aquellos que quieran intervenir, pues levanten la mano, podéis hacerlo físicamente, pero también recordad que Zoom tiene unas pequeñas indicaciones abajo, entre ellas hay un apartado de reacciones y si pulsáis ahí podéis darle a levantar la mano y nos aparece aquí una manita que dice que queréis hablar y en ese momento pues yo os invitaré a reactivar vuestro audio para que podáis emitir la pregunta. Si os pido por favor que sean preguntas y que sean breves, porque de lo que se trata es que disfrutemos de las aclaraciones, de las opiniones que pueda compartir con nosotros la profesora Peña. Pues ánimo, vamos allá con las manos. No os preocupéis, porque yo tengo varias cosas apuntadas, ¿eh? O sea que si hace falta que yo rompa el hielo, la profesora Aurora López, perdón, antes de Aurora se me escapó el apellido con el inicio de la sesión, la profesora Aurora López o el profesor Jesús Bogarín están especialmente invitados a participar de este coloquio, pero bueno, con calma. Yo, profesora Peña, me he quedado muy contento de escucharle, igual que de leer sus textos, y creo que realmente es muy necesario, ya lo decía al principio, es muy necesario aproximarnos al derecho canónico, quitarle esa especie de velo de impenetrabilidad y de incluso de rechazo con el que muchos hemos crecido en nuestra vida dentro de la Iglesia. Parece que lo canónico era algo que no nos correspondía. Y me parece que para entender esto, todo de lo que usted nos ha hablado, ¿no? La situación de los laicos dentro del derecho canónico, habría que hacer una pregunta previa, y es decir, ¿por qué necesitamos el derecho canónico?
De hecho, la mayoría de los cánones a los que usted ha hecho referencia están en el libro segundo, en la parte primera, el libro segundo del Código, que se llama del pueblo de Dios, y la parte primera de los fieles cristianos. Esta parte primera, en el canon 205, dice que se encuentran en plena comunión con la Iglesia en esta tierra, cosa que es interesante de resaltar, ¿verdad? Porque quizás los santos que están en el cielo pues ya no necesiten el derecho canónico, pero nosotros quizás sí. Los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella. Es decir, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. Tengo para mí que en nuestra vida cristiana, católica común, de estas tres cosas que se supone que nos vinculan a la plena comunión con la Iglesia, esto del régimen eclesiástico está muy poco comprendido y muy poco vivido en muchos de nuestros corazones. Entonces yo sí le lanzaría una pregunta que sería esa. Los laicos dentro del derecho canónico, muy bien, pero ¿por qué necesitamos como católicos el derecho canónico? Bueno, muy buena pregunta. Lo intentaba comentar un poco al principio, es decir, el derecho canónico, a ver, la Iglesia, es decir, compartimos, ¿no? La dimensión, digamos, encarnada, si queremos, ¿no? Y necesitamos, igual, ¿por qué necesitamos los sacramentos? ¿Por qué necesitamos la estructura de la Iglesia? Pues porque responde a nuestra naturaleza, responde a la encarnación de Cristo y de algún modo dentro de ese dinamismo encarnatorio que en el fondo es lo que nos permite entender toda la realidad eclesial, también está el derecho canónico. ¿Por qué? Porque el derecho canónico lo que intenta es, como en toda sociedad, la Iglesia es una sociedad, un pueblo de Dios, es una sociedad, podemos llamarlo como queramos, pero intenta regular en armonía los distintos carismas, de tal modo que se respete, por un lado, que es quizás lo que más he insistido, individual o asociada de los distintos carismas, se respete ese ámbito de libertad, pero también que permitir que los carismas y las distintas realidades eclesiales crezcan armoniosamente, ¿no? Y no se pisen, no nos ahoguen unas a otras, y también, pues, bueno, ese régimen efectivamente del papel propio, que lo he dicho antes, de la jerarquía, de la autoridad eclesial, pues realmente son el papel capital de un poco, bueno, pues el papel que tiene encomendado, ¿no? Por Jesucristo. Pero todo eso efectivamente nos da una visión que dices, el derecho canónico, ¿qué ayuda? Pues ayuda a objetivarlo, ¿no? Porque un poco como decía, a veces las grandes ideas teológicas o espirituales o tal son muy ricas y son el soplo, son el espíritu, si se quiere. Y la ley sin espíritu puede ser una ley muerta, pero el espíritu sin ley puede dar lugar a las mayores barbaridades. Entonces, la estructura jurídica, si se quiere, con todas sus limitaciones, pero bueno, ayuda efectivamente a estructurar y a hacer efectivo esas percepciones teológicas y ayuda a que realmente toda la vida de la Iglesia pues, se pueda desarrollar en base a principios de seguridad jurídica, que es importante, en base a respeto de derechos individuales también, y ayude a crecer todo armoniosamente, ¿no? Esto yo creo que es muy importante. Se ha visto, por ejemplo, claramente, si me permiten, yo creo que ahora todo fiel, efectivamente, hemos estado muchas décadas que efectivamente el derecho canónico estaba totalmente, en fin, era como contrario, ¿no? Era casi como los fariseos, contrario al espíritu y contrario a todas estas cuestiones. ¿Y qué ha pasado? Pues ahora, sin embargo, por ejemplo, a raíz de la crisis de los abusos, se ha visto más necesario que nunca. Decir, ¿qué pasa? Pues que realmente el derecho tiene su sentido, incluso un derecho tan antipático y tan odioso, decimos nosotros en sentido estricto, como el derecho penal, tiene su sentido y tiene su función de ser y no puede dejarse de lado, porque hay cosas que hay que cortar, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo esa percepción tan negativa respecto al derecho ya no se tiene, ¿no? Por ejemplo, si me permite una anécdota, no quiero enrollarme yo tampoco en la respuesta, pero, por ejemplo, estoy en la Comisión Teológica del Sínodo sobre la sinodalidad y claro, a mí me extrañó porque se parte un poco de esa cultura de decir, bueno, aquí van a decir que el derecho canónico estamos en otro nivel. No, pues sin embargo se es muy consciente de que cualquier nueva percepción que se quiera tener sobre la Iglesia y sobre el modo de ser de la Iglesia y el modo de actuar de la Iglesia pasa necesariamente por una revisión del derecho, porque al final es lo que te permite realmente llevarlo a la práctica.
si no se quedan en en buena intención y tal, y al final el derecho, en ese sentido, yo creo que sí que es importante y que lo que hay que saber, eso sí, como cualquier ordenamiento jurídico, es interpretarlo, ver todos los principios, no leer un canon aisladamente, sino ver todo, o sea, realmente interpretar la norma en su conjunto, ¿no? Y eso ya, pues ahí están los canonistas y ahí está Jesús y Aurora en Huelva, en ello, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos pide la palabra Jerusalén Vázquez. ¿Puede reactivar el audio, por favor? Adelante. Sí. A ver, yo con respecto a la evangelización en todos los ámbitos que comentabas al principio, que tenemos derecho y deber los laicos a evangelizar, me gustaría saber un poco dónde termina o empieza ese derecho a evangelizar. Y me explico. Ayer en una reunión que tuvimos con un profesor de un instituto, propuso una actividad en el centro al resto de profesores, invitando a, bueno, era una exposición de fotografía de unas imágenes religiosas de la zona, bueno, parecía que era un artista del siglo XVII o XVIII de aquí de Cartaya, y al preguntar si ellos, o sea, si tenían algún inconveniente, hubo un profesor que dijo que sí, que él no quería ver ese tipo de imágenes en los pasillos, ¿no? Entonces, claro, ahí ya hay un conflicto en el hecho de que si yo tengo derecho a evangelizar, ¿dónde termina mi derecho y empieza el del otro? O sea, que eso, ¿qué actitud tengo que tomar yo ante eso? Bueno, sí, ese ya, ahí eso yo creo que, digamos, la presencia pública de la religión en principio es un derecho fundamental que también está reconocido en la Constitución española. O sea, que decir, ahí ya no es tanto el derecho canónico lo que regiría, sino el ámbito, lo que es la libertad religiosa en el espacio público. Entiendo, si es un colegio, si es una ya es un espacio público cualificado, tal, ¿no? Entonces, ahí ya efectivamente eso entraría en lo que es o sea, no es tanto una cuestión, digamos, eclesial, sino es una cuestión de relación con la sociedad y ahí hay que estar, pues sabiendo un poco también lo que son que decir, yo no soy especialista en derecho eclesiástico del Estado, por eso digo que ahí sí que seguramente mi compañera Aurora o Jesús Bogarín conocerán mejor que yo dónde están los límites en la escuela, porque efectivamente es un ámbito específico, ¿no? de relación. Ahí, lógicamente, no se trata de... quiero decir, creo yo, esto de crear conflictos innecesarios. Yo me refería más bien a la evangelización que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro ámbito normal, no tanto de una presencia ya pública, institucional, digamos, en ámbitos. Por ejemplo, eso no lo he comentado, pero por ejemplo, nosotros tenemos el derecho, todos los fieles, ¿no? El derecho a esas iniciativas apostólicas, a eso, tal. Ahora, también advierte el canon, el código como un criterio, no se llamen católicas si no tienen el permiso de la autoridad. Es decir, por un lado, tú tienes la libertad de eso, pero si quieres ya el reconocimiento institucional, ahí, porque ahí entran otras cuestiones de verificar que efectivamente no hay nada contra la fe, etcétera, pero también de oportunidad, a lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es verdad que, no lo he comentado, pero ningún derecho es absoluto. Todos los derechos se limitan por los derechos de los demás y por el propio bien común eclesial. Entonces ahí ya, pues eso ya es una cuestión de oportunidad muchas veces, ¿no? A veces dices, bueno, podría defender mi derecho, pero en el fondo voy a causar más mal que bien. Entonces ahí ya es una cuestión que es mucho más delicada. Eso puede conectar también con la precisión que hace el canon 227 cuando dice que hay que evitar, cuando nos manifestamos los laicos, presentar como doctrina de la Iglesia aquello que es nuestra opinión en materias opinables, ¿no? Es decir, creo que conecta bien con este asunto. Es decir, una cosa es que tengamos derecho a evangelizar y otra cosa es que abusemos de esa posibilidad otorgándole digamos, ascribiéndole a la Iglesia posiciones que son nuestras. Entonces, Claro, claro, claro. No, pero incluso dentro de la misma, claro, incluso dentro de la misma iglesia, o sea, por eso un poco la cuestión es la libertad, es decir, o sea, tampoco se puede presentar como la única modo de entender la fe o la única espiritualidad posible, ni siquiera por la autoridad. O sea, por eso digo que ahí todo, claro, efectivamente todo al final es un equilibrio, ¿no? De derechos, deberes, que limitan con los derechos de los otros y con el propio bien común de la iglesia. Y entonces, luego, ¿cómo se concreta esto? Pues hay que hilar muy fino, eso es verdad, ¿no? Ahí
Claro. Bueno, mientras van surgiendo otras palabras, a mí como confío en su criterio, porque realmente en aquel artículo, ¿no? Efectivamente usted decía, esto no se sostiene, y como no se sostiene, y los canonistas vemos que no se sostiene, antes o después lo lógico es que se caigan. Entonces, en este mismo sentido, cuando habla de reformas postsinodales, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? En su intervención ha dicho que el laico y el diácono, los laicos y los diáconos, tenemos prácticamente o podemos ejercer las mismas funciones. Es verdad que ha hecho usted la precisión de sacramental, porque hay una que en el ámbito de la docencia a la que los diáconos sí tienen acceso y nosotros no, que es la predicación de la homilía, ¿no? Esto en otro foro ha expresado usted que esto también es cuestionable. Entonces, porque además es que es algo que en varias comunidades de la diócesis de Huelva hay cierta costumbre de que la homilía, si no completa, sea al menos iniciada por parte de los laicos en forma de comentarios de la palabra, sin ni siquiera ser necesario que suban al ambón, sino que se haga desde su sitio, y después el sacerdote termina haciendo una breve homilía que recoge eso. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cree usted de verdad que va a haber, por ejemplo, un cambio en este sentido, en que se permita al laicado después del sínodo acceder a la predicación homilética o no? A ver, yo no tengo la bola de... No lo sé, o sea, esto no lo digo como no lo sé, o sea, yo iba más bien, yo apuntaba más bien a posiblemente pienso que pueda haber alguna, a lo mejor, retoque en consejos o en la participación en la función consultiva, que ahora mismo, evidentemente, el obispo puede consultar a quien quiera, y no quita que pueda consultar a todos los laicos que quiera, pero es verdad que la función consultiva, por ejemplo, en la función legislativa, en esto, pues bueno, quizás es mejorable. Entonces pienso que probablemente, o incluso en la propia composición de los consejos, probablemente habrá iniciativas ahí. Yo esto efectivamente lo he dicho y creo que es así. Vamos a ver, es verdad que la única, pues he matizado efectivamente lo del sacramental, porque la única distinción entre el diácono y los laicos, aparte del carácter ordinario en el caso del diácono y extraordinario, muchas de estas funciones en el caso de los laicos, no en todas, pero muchas sí son extraordinarias, es efectivamente la homilía. Pero realmente, si vamos al fondo del asunto, la homilía, ¿por qué está excluida? Pues la homilía se excluye positivamente, pues hoy en día está excluida por una instrucción del 97 de la participación de los laicos. Se quiere remarcar que la homilía está excluida porque si hay sacerdote, pues es el sacerdote, forma parte de la Eucaristía y es el sacerdote el que debe decir la homilía. Pero claro, junto con esto, en cambio, si no hay sacerdote, pues efectivamente se reconoce una amplitud enorme, se reconoce a los laicos la posibilidad de dirigir las celebraciones de la palabra, predicar, etcétera, ¿no? Entonces esto realmente, dices, bueno, pues oye, liturgos tiene la Iglesia, yo tampoco soy liturga, ¿no? Pero hombre, a mí me parece, creo que sería de las cuestiones a revisar, o sea, verdaderamente que no pueda en el marco de la Eucaristía, efectivamente el sacerdote dar la palabra a laico, bueno, pues pensemos que un sacerdote que no puede a lo mejor decir la homilía, pues porque tiene problemas o por lo que sea, o porque, oye, pues efectivamente hay laicos más preparados, en fin, por la cuestión que sea, que en ese ámbito no pueda el laico decir la homilía, yo francamente lo veo pues poco justificado, francamente. Entonces, hombre, a mí me parece que sí, debería cambiarse. No sé si se cambiará o no, pero bueno, mi opinión es favorable, ¿no? Al cambio. No sé qué ocurrirá. Vamos a darle ahora la palabra al profesor Bogarín, pero antes sí, muy brevemente, quizá este tema de la homilía y de reservarla al clérigo puede tener que ver con la necesidad de mantenernos de una cierta prevención respecto a la experiencia protestante. Es decir, del hecho de alguna manera garantizar que la proclamación de la palabra está basada en una cierta formación, por un lado, y por otro lado en la sujeción a la autoridad eclesiástica como intérprete de la palabra y no el libre examen tan característico de la confesión protestante. Entonces,
No sé si va por ahí, pero no quiero entretener ahora. Claro, pero no, pero fíjense, por ejemplo, o sea, para eso voy, o sea, digo, cuando se está permitiendo, o sea, es que es la incoherencia del sistema, resulta que se está concediendo la missio canónica para enseñar a religiosos, a sacerdotes, etcétera, a laicos. Es decir, tengo un profesor de teología, por ejemplo, pensemos, un exegeta brillantísimo, tal. Y bueno, tiene la misión, está enseñando en una facultad católica, canónica, ¿no? O sea, canónicamente erigida, una facultad teológica, tal. Claro, y resulta que no puede decir la homilía. Es que, no, es que tiene la misión de enseñar reconocida. Entonces digo, yo, estas cosas me llaman bastante la atención. De hecho, es llamativo, por ejemplo, ya digo, son de estas, bueno, pues cuando salió la instrucción del 97, claro, efectivamente se cambió una costumbre que había y que probablemente muchos de ustedes recuerdan, supongo que en Huelva también la había, de que el día del seminario el sacerdote daba la palabra a un seminarista y decía la homilía, el seminarista, por ejemplo. Y claro, es laico, el seminarista es laico. Entonces, a raíz de la instrucción del 97, empezamos, pues no, tampoco vamos a dar la palabra al seminarista porque es laico, efectivamente, hasta que nos ordene, es laico. Dices, bueno, pero, o sea, yo verdaderamente, ya digo, no tanto lo del seminarista, que podría ser tal, pero bueno, sobre todo, o sea, para personas que tienen reconocida función de enseñar, la misión y tal, pues verdaderamente no le encuentro ningún sentido, pero bueno, Muy no bien, soy el gracias. legislador, así que no sé. Jesús, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. No sé, quizá, Carmen, que se podría recordar que el código permite, con autorización del, no recuerdo ahora mismo si es del ordinario o del propio obispo, que se predique, un laico puede predicar en la iglesia, pero no en la homilía. Hay una cuestión en litúrgica de la celebración, pero en fin, yo tampoco soy especialista en liturgia, pero veo que hay una distinción entre la homilía y la predicación. Yo pedí la palabra porque, claro, nos animaste a Aurora y a mí si queríamos decir alguna palabra sobre el tema planteado Jerusalén. A mí se me ocurre, enfocando lo que tú dices, bueno, una cuestión de parte de derecho eclesiástico del Estado, pero también se puede enfocar desde el punto de vista en que tú no has expuesto con el rigor y la amenidad y la sabiduría con el que estamos encantados siempre de oírte, que quizá empezaría a Jerusalén considera que está dentro de su responsabilidad, su derecho y deber decidir si da un paso adelante o atrás, si es prudente o no es prudente, pues exigir esto de que no hace falta la unanimidad, es decir, no hay ningún ámbito en el que haya una exposición o una manifestación cultural en el instituto, el que se requiere unanimidad y se le pregunta a cada uno de los profesores si consiente, porque a uno puede vetar esta manifestación, que él no tiene por qué compartir, ni parecerle oportuna, ni gustarle esto, pero no es insultante para él ni para nadie, y no está en su mano, no debe estar jurídicamente en su mano el poder condicionar que esto se haga o no. Ahora, si cree que exigir esto, que a mi modo de ver es un derecho ya desde el punto de vista estatal, que es humano, pero exigir esto va a producir una tensión y una antipatía y puede ser contraproducente a los fines evangelizadores, pues está en tu responsabilidad, pienso yo, como laica, de decir, pues, no, hay que exigirlo para que los católicos seamos ciudadanos de primera, como todo el mundo, no de segunda ni de tercera, o en este momento no es conveniente exigirlo. Yo creo que dándole ese rodeo, podríamos decir que este derecho de ver de los fieles laicos te capacita para decidir esto sin que te lo diga el párroco ni el delegado de enseñanza o de pastoral ni el obispo, que tú tomes esa decisión. Pero ya había aprovechado que estaba hablando para... quisiera, Carmen, tú que estás en la centralidad, nosotros estamos en la periferia del sínodo, tú estás en la centralidad. No sé, es muy difícil lo que te voy a pedir, pero no porque tú no seas capaz, sino quizá por mí, que me infunda un poco de optimismo este sínodo, en el que soy muy escéptico, por no decir un poco defraudado. Porque yo viendo, tú tienes una perspectiva mejor porque has tenido acceso seguro a muchísimos documentos, muchísimas aportaciones, yo a pocas, pero algunas que he tenido acceso,
me ha parecido que había una gran confusión entre el cómo y el qué. Es decir, si esto era un sínodo sobre cómo los laicos vamos a participar en la Iglesia y no el qué, que muchos han pensado que esto es un concilio Vaticano III abierto sobre cualquier tema. Voy a opinar sobre cualquier cosa que creo que haya que cambiar en la Iglesia. Y ahí se va arrojando. Incluso si están en contra del magisterio, algunos obispos eso lo han detenido, otros no. Otros lo han dado vía libre, incluso aunque sea, que sería incluso temas de herejía. O sea, porque hay pronunciamientos contra el afecto, lo que sea. ¿Qué es lo que qué quiere uno cambiar? Que a lo mejor es buenísimo, pero no, yo no quería que es lo que están preguntando. Entonces me parece que yo no sé si esto va a ser efectivo, empezando porque hay digamos, que no creo que se esté empezando la casa por los cimientos, sino por el tejado, cuando todavía tendríamos que tener un pronunciamiento de la doctrina de la fe sobre el origen de la potestad sacra y todo este tema, que yo soy mucho menos irlandiano que tú. Entonces, estoy más con Antonio Viana en que esto es un tema muy debatido a lo largo de la historia, que no está resuelto, que quizás no sé si ya está maduro el magisterio para resolverlo y saber hasta dónde llegan los clérigos, hasta dónde podemos llegar los laicos, y de manera que no simplemente se resuelva, porque de hecho se están dando normas que van más en el sentido, como tú has dicho, de que los oficios capitales o el Papa o el obispo le pueden encomendar con la misión a quien quiera lo que quieran, y que independientemente de tener el orden, hay normas que no voy a entrar en detalle, pues no, porque son cosas para nosotros, cuando nos vemos en Madrid y todo esto, con Irlanda, por cierto, y para debatir de nosotros, no para traerlo aquí, ¿no? Pero que sí, que aunque sé, por eso no entra en detalle, pero aunque sabemos que se están dando normas en el sentido de que, de sentido el que tú has dicho, que, bueno, puede el Papa encomendar a cualquier cargo, pues también hay, pero esto no hace magisterio, ni es vinculante. Esa es la postura viana y la que tengo yo también, como no más vinculante que otras normas que había antes que iban en el sentido opuesto, que es todavía lo que está en el código, los dos cánones principales que no se han cambiado, que habría que cambiarlo si de verdad se ha llegado al convencimiento de que están equivocados. Habría que cambiarlo, pero no cambiar, empezar poniendo las consecuencias lejanísimas, como si en un instituto religioso no clerical puede ser superior, mayor, un no laico, a pesar de que sigue siendo ordinario, que es ordinario. Anda, que todas las consecuencias últimas, hasta el último recodo, me lo vas cambiando por ahí. Yo creo que no la forma sería, yo a mí no me gusta esa forma de legislar, de ir por no, sino de ir de frente, de cara. Vamos a reflexionar esto, vamos a reflexionar, vamos a un concilio, un signo, lo que sea, vamos los teólogos, vamos a ver si, que no somos capaces de resolverlo, a lo mejor todavía no están maduros los tiempos, o si somos capaces, vamos a ir al centro de la cuestión y a partir del centro se empezarán a sacar consecuencias, pero ahora estamos en el proceso sinodal, no se ha ido a la cuestión teológica de base, se ha permitido que no reflexionemos sobre el cómo y qué estructuras de cambio, cómo participamos, sino qué vamos a cambiar, qué hay que cambiar la Iglesia. Y yo cada vez soy más escéptico y cada vez más pesimista, y a ver si tú me infunde un poco de optimismo, y ya por el Espíritu Santo, ya que está en la centralidad del sínodo, y consigues cambiar un poco. Muchas gracias. A ver, Jesús, que has abierto un campo amplísimo. Haber sido un poco breve, sobre todo la parte efectivamente más técnica. O sea, el propio Viana reconoce, como tú mismo has dicho, o sea, es decir, que la dialéctica potestad de orden, potestad de régimen no está cerrada, la regulación efectivamente es la que es. La regulación, como todos sabemos, en el código es muy ambigua. Yo no he entrado en esto porque efectivamente es una cosa ya más técnica, pero es verdad que el código al final hizo un poco un pasteleo y en un canon se afirma que la capacidad como tal es hay que ser ordenado, pero que los laicos pueden participar, pero en otros se reconoce directamente la capacidad del laico de ejercer, de ser titular de esos oficios, con lo cual propiamente estaríamos ante dos cánones que efectivamente, en fin, son bastante un poco incompatibles entre sí, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente en esa dicotomía que ya estaba en el código, que estaba tal, sabemos que históricamente los laicos han ejercido potestad de esto. Esto no quiere decir que efectivamente la potestad de orden no tenga, o sea, o el orden no sea una fuente clara de potestad en la Iglesia. Creo que sin duda la cuestión es, como ya decía la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo es para los oficios capitales. Ahí sí,
para todos los demás que participamos de algún modo en los oficios y que se está por el mandato, yo creo que no. El propio, vamos, antes del Código del 83, el propio motu propio causas matrimoniales en el posconcilio ya permitía que los laicos, en ese caso varones, fueran jueces, por ejemplo, que ejercen potestad. Es decir, la cuestión efectivamente viene de antiguo, está poco claro. A mí también me agradaría que se solventara doctrinalmente con más claridad, pero también es verdad que ya sabemos que la ley no está para resolver cuestiones doctrinales, y eso lo ha dicho también el Código muchas veces, ¿no? Sino que se atiene a lo que, bueno, pues a lo que parece más oportuno. Entonces, bueno, yo personalmente sí me alegro, no tanto porque esté totalmente de acuerdo con Guirlanda, sino porque veo que efectivamente es que claramente se está yendo a eso sin duda ninguna, y la propia legislación desde el posconcilio va claramente para allá, y históricamente también esto se ha hecho así, ¿no? Y luego, hombre, respecto al sínodo, que me parece más importante, vamos, más común. Vamos a ver, yo creo que efectivamente este sínodo no tiene por finalidad cómo participamos los laicos, para nada. Esa no es la finalidad de este sínodo, es profundizar en una dimensión de la Iglesia que hasta este momento, pues efectivamente había pasado un poquito desapercibida, que es la dimensión sinodal. Esta dimensión sinodal estaba o fue recuperada de algún modo en el Vaticano II, y de ahí pues el cambio de la Iglesia como pueblo de Dios, que camina, etcétera. Se sacaron muchas consecuencias de esta visión de la Iglesia como pueblo de Dios, se han sacado en estos 50 años. Se empezó la institución de los sínodos, pero que es verdad que en un primer momento pues los sínodos eran como, digamos que potenciaban más la colegialidad de los obispos. Era efectivamente que no fuera el Papa autócrata de Roma, los obispos como delegados del Papa y tal, sino pasar a una visión de la Iglesia más en comunión, de iglesias particulares, Iglesia universal, y entonces los sínodos se configuraron fundamentalmente como un colegio de obispos que asesoraban al Papa, porque siempre ha tenido función consultiva, no deliberativa, ¿no? Como sabemos. Entonces, bueno, pues asesoraban al Papa, pero eran los obispos representando a sus iglesias particulares, pero los obispos los que asesoraban al Papa. Claro, aquí yo creo que Francisco lo que ha querido hacer en el 50 aniversario de la institución del sínodo ha sido, de esta nueva segunda parte de la historia, digamos, frente a los sínodos iniciales, ha sido precisamente decir, vamos a seguir profundizando en esta dimensión sinodal de toda la Iglesia y en esta profundización en el sujeto eclesial como pueblo de Dios. Entonces, efectivamente, tiene un carácter a veces que parece un poco constitucional, ¿pero por qué? Porque es que el objeto de este sínodo es eclesiológico, es reflexionar sobre la Iglesia. Entonces, claro, es verdad que tiene unas similitudes, si queremos, con el Vaticano II, pues es verdad, o sea, en cuanto al objeto, la tiene sin duda. Ahora, en cuanto a los procedimientos, en cuanto a los yo creo que obviamente no vamos a estar en un concilio. Creo que también, a veces creo que las expectativas que se pueden haber creado sobre el sínodo, sobre todo en algunos ambientes, no son muy realistas, francamente. Esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. El propio Papa, en la inauguración del sínodo, en la apertura, en el discurso de apertura del sínodo, vamos, desde mi punto, incluso exageradamente, insistió reiteradamente en que no se entienda el sínodo como un asamblearismo, que esto no es una democracia, que parecía que estaba censurando la democracia. Dice, bueno, eso, otra cosa es que la democracia no sea tal cual aplicable directamente en la Iglesia, pero no hay que demonizar la democracia tampoco, ¿no? Pero bueno, o sea, fue realmente duro el Papa en ese sentido, ¿no? En ese discurso inicial del 9 o 10 de octubre, no me acuerdo, del año pasado, o del anterior, del 2020, fue verdaderamente muy así, decir, ojo, que estamos en un proceso de escucha, pero los que vamos a seguir, o sea, la Asamblea de los Obispos va a seguir siendo la Asamblea de los Obispos, y salvo que el Papa le quiera conceder valor deliberativo, en principio el sínodo como tal no ha cambiado, o sea, se va a hacer, va a asesorar, va a consultar, y el Papa pues decidirá lo que tenga que decidir, en principio. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente se ha querido potenciar mucho? La escucha de todo el pueblo de Dios, la escucha de todas las personas. Y yo creo que esto es muy enriquecedor, aunque digan cosas que nos puedan parecer una burrada o que objetivamente lo sean. ¿Sabes? ¿Por qué? Primero, porque verdaderamente es una invitación a que todo el mundo participe, a que todo el mundo, aunque sea mediante la crítica, como he dicho, manifieste ese derecho de opinión y ese derecho de esto me preocupa y yo no lo veo
Bien, y yo entiendo, hombre, en principio, yo como católica, pues no estoy de acuerdo con esto o con esto, y podemos decir si eso es cambiable o no, pero en principio a mí esto es un obstáculo, pues más vale que se manifieste y que se sepa. Y dos, por un principio que estaba también en el documento. ¿Por qué se abre a los de fuera? Que es lo que efectivamente al principio podía haber, esto va a ser una encuesta en un periódico y que la gente diga sin ninguna implicación eclesial. Pero hay un principio ahí que a mí me parece que es muy rico y que no se ha destacado lo suficiente. Y es que dices, bueno, aplicar el Vaticano II, no solo aplicar Lumen Gentium, que es la que habla de la Iglesia como pueblo de Dios, es también aplicar Gaudium et Spes. Y Gaudium et Spes lo que llama es a la escucha del mundo, a la escucha de los signos de los tiempos, lógicamente a la lectura también y el discernimiento creyente de los signos de los tiempos. Y tenemos que asumir que yo creo que la Iglesia, como siempre ha hecho a lo largo de la historia, por otra parte, puede aprender también de la sociedad y de la sensibilidad social, de la sensibilidad cultural, y eso es un diálogo que tiene que darse. Y hay que inculturar la fe, pero también hay que, de algún modo, evangelizar las costumbres, las culturas, etcétera, pero en ese diálogo tiene que darse y tiene que producirse. Y yo creo que esto es lo que se quiere hacer ahora, o la invitación, y por eso la escucha ha sido tan amplia. Y yo creo que, hombre, pues es verdad que como ha destacado la secretaria, yo no he estado con las clases y tal, imposible, ¿no? En el grupo pequeño que ha elaborado la síntesis que se ha hecho pública, pero ciertamente se destaca la riqueza, la amplitud de las colaboraciones, de la participación, es decir, el interés que al menos esto ha suscitado. ¿A mí qué es lo que me preocupa? A mí lo que me preocupa es que ahora, una vez, o sea, que por la misma dinámica del proceso, que es verdad que se está alargando y se va a alargar todavía más al haber hecho dos asambleas, al haber previsto dos asambleas del sínodo de los obispos, por esta, al final los laicos y la gente de a pie de las iglesias se desenganchen de este proceso. Y aunque hayas participado en la fase inicial y del sínodo y tal, ahora de algún modo te quedes, bueno, pues ya decidirán lo que sea, yo ya he participado y me desengancho. No, es que, hombre, nos estamos jugando mucho. Y quien haya participado en la primera parte y haya querido ver, pues ejerciendo ese derecho de manifestación a los pastores, en este caso además previa invitación, pues vamos a ver qué es lo que hay que cambiar en la iglesia, qué es lo que hay que mejorar, cómo podemos funcionar mejor, cómo podemos evangelizar mejor, etcétera. Bueno, pues no nos desenganchemos, sigamos en los, ¿sabes? O sea, como sigamos en las iglesias locales, sigamos pues efectivamente trabajando este documento, sigamos creando un poco esa dinámica de retomar la conciencia de la propia responsabilidad como bautizados en la iglesia. O sea, que esto no es una cosa que no nos competa o que no nos interese, ¿no? Sino que realmente nos afecta y podemos colaborar. Para mí ese es más el riesgo. O sea, pienso que luego estas voces que han hecho propuestas que puedan ser pues no operativas, creo que claramente no van a seguir adelante. O sea, pero sin embargo, pues bueno, me parece que sí que es importante dar realmente la posibilidad de escuchar a todo el mundo y luego discernir, que es lo que hay que hacer. O sea, el discernimiento se tiene que hacer en cualquier caso, ¿no? Entonces, ahí, eso yo pienso que no sé, Jesús, anímate, que sí, que es importante, que tiene el este. Muy bien, muchas gracias. Hay dos manos más levantadas. María del Mar Tallón, por favor, puedes activar tu micrófono. Adelante. Pues bueno, primero quería agradecerle a la profesora Peña la claridad de la exposición. Me ha gustado mucho, la verdad que mucho, y el esquema que nos ha enviado también me va a ser de mucha ayuda. Yo voy a cambiar un poco de tercio porque más que retomar el tema del sínodo, que también me ha aclarado algunos aspectos que yo no veía claro, yo voy a incidir un poco más voy a ser corta, en que la tarea especial del laico en el mundo todavía está por descubrir en un sentido amplio. Quiere decir que nosotros estamos llamados a vivir la caridad política y todavía, y de forma asociada preferentemente, y todavía en eso hay un amplio campo de trabajo para todos los laicos que bien formados vayamos participando de esa transformación del mundo. Yo en concreto, por situarte, estoy en una asociación privada de fieles, Movimiento Cultural Cristiano, entonces lo vivo eso con mucha intensidad, ¿no? Como veo esa dificultad que tenemos los laicos para que la propia iglesia y muchas veces las parroquias y los sacerdotes comprendan
cuál es la tarea que tenemos, porque, bueno, hacemos un proyecto de evangelización y de transformación del mundo bajo responsabilidad de los propios laicos, ¿no? Y yo creo que para muchos de nosotros es un ámbito donde podemos revisar esa tarea que cada uno puede realizar en su trabajo, en los ambientes en que se mueve, pero también asociadamente para crear realidades nuevas, que yo creo que es lo importante. O sea, que los laicos tenemos que intentar generar formas económicas, políticas, culturales diferentes. Y eso, si se hace asociadamente, es posible, con otros laicos donde podamos revisar en ese tipo de asociaciones cuál es nuestra tarea. Si no, somos comidos por el propio sistema económico, político, cultural, que al final es muy difícil de evangelizar si vamos a él cada uno por nuestra cuenta. Eso es lo que quería aportar como un añadido. No, no, está Gracias. fenomenal, ¿eh? Claro, está fenomenal, pero ahí lo que quiero decir, yo creo que efectivamente, o sea, y de hecho insisto, o sea, ese es el ámbito más habitual o más normal de actuación, o donde debería estar nuestra actuación en general. Lo que pasa es que a veces como que se tapa la otra parte más adintra. Yo creo que ahí es fundamental lo que has comentado, y creo que la riqueza, y ahí lo que habrá que insistir es en la libertad de los laicos. Que el problema que a veces queremos, sobre todo si nos metemos en cuestiones problemáticas de política o de tal, ¿no? Cuestiones un poco así que puedan ser discutibles, una opción muy concreta, claro, lo que tenemos que tener presente, y tenemos la libertad que no tiene la jerarquía, por ejemplo, ¿no? Pues decir, efectivamente, dar una voz y levantar una voz, pues por los derechos sociales, por esta opción, por la protección a la familia, por en fin, lo que queramos, ¿no? En cada caso. Y ahí es fundamental que efectivamente los laicos nos asociemos y se actúa asociadamente, se tiene mucha más fuerza, pero también no querer aparecer, y ahí es donde decía yo lo de la prudencia, no querer aparecer como la única voz eclesial. Pues fijaos, por ejemplo, pues eso, pues ¿por qué no hace la jerarquía un partido católico? Pues eso se quiere evitar claramente, porque al final no, la Iglesia no, lo propio no es que tenga un partido político la Iglesia como tal. Ahora, oye, que laicos asociados están en el germen y promuevan un determinado partido, perfecto, adelante, o sea, vamos a intentar cambiar la sociedad, pues cada uno desde donde pueda, y efectivamente si es asociadamente, y es verdad, o sea, que sí comparto que es verdad que, aunque hay muchos laicos y muchas asociaciones trabajando, pues eso, en bien de tanto de la justicia social como de la familia como tal, pero bueno, sí, a veces es verdad que a veces precisamente porque no llevan el marchamo de católico oficialmente, pues a veces no acabamos de verlo como parte de la labor también de la Iglesia o de los laicos, ¿no? En la Iglesia. Pero bueno, yo creo que ahí lo importante es uno saber por qué lo hace y que se haga, ¿no? También, o sea, ahí eso sí sería importante. Bien. Había levantado la mano Isabel Motero, pero después la ha bajado. ¿Quieres intervenir, Isabel? Sí, pues vamos, reactiva por favor tu micro. Ahora. Hola, muchas gracias Carmen por la reflexión, porque cuando nos situamos en lo del derecho, nada más que la palabra esa, yo creo que nos echa un poquillo para atrás, pero yo creo que lo ha hecho muy bien a nuestro terreno. Mira, a mí tú me empezabas planteando sobre el tema de la naturaleza de la Iglesia, que es la sinodalidad, claro, ese caminar juntos, ¿no? Donde todo el pueblo de Dios pues estamos llamados a participar corresponsablemente en esa triple misión de Cristo, esa triple función. Pero a mí lo que me preocupa es que en ese caminar juntos necesita cauce de participación. Y yo en todo este proceso sinodal, pues lo que percibo y sigo percibiendo ahora es que no hay casi cauces de participación. Me refiero a quizás los más cercanos a nosotros dentro de nuestras parroquias, por ejemplo, los consejos parroquiales. Entonces, ¿cómo vivir la sinodalidad? ¿Cómo vivir ese caminar juntos si no tenemos experiencia desde lo más cercano, que es nuestra propia parroquia, donde nos reunimos con otras personas y donde podemos y aprendemos a caminar juntos? Porque en definitiva no es fácil, ¿no?
Entonces, yo no sé, por ejemplo, tú decías en el número 212, ¿no? Cuando el poder manifestar nuestra opinión, el derecho y el deber a manifestar nuestra opinión a nuestros pastores. Bien, tengo ese derecho y ese deber, pero eso, ¿a través de qué cauce hago yo eso? ¿Dónde está? Entonces, lo que veo es que podemos tener derechos y deberes, pero luego yo no sé qué cauce utilizar para eso, ¿no? Entonces, también en este derecho están recogidos ese derecho y deber de participar, por ejemplo, en esos cauces que tenemos en la Iglesia. Eso se recoge como tal, porque yo creo que, por ejemplo, los consejos parroquiales no ha sido obligatorio de tenerlo hasta, no sé si ahora son o no, pero por lo menos hasta hace poco tiempo no era obligatorio. Entonces, si como lo más cercano, lo más elemental a nosotros no está ni se pone en funcionamiento, pues yo creo que vamos a tener el problema que tú comentabas antes, que la continuación del sínodo, los grupos que ahora mismo a lo mejor en algunas parroquias, que no en todas, se han formado, bueno, pues eso, nos hemos reunido puntualmente, hemos contestado a unas preguntas, pero realmente no tenemos experiencia de caminar juntos. Es verdad que hemos contestado a las preguntas que se nos pedían, pero ahí ha terminado la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era mi preocupación. No, totalmente realista. Vamos, es verdad, vamos a ver. Yo creo que el derecho puede ayudar a informar, como digo, la realidad, pero también es verdad que muchas veces va detrás de la propia realidad, ¿no? Es una paradoja siempre del derecho. Entonces, vamos a ver, primero, nosotros no necesitamos en una parroquia, si somos asiduos de la parroquia, participamos en grupos de la parroquia, etcétera, lo normal, ya sé que aquí luego hay muchas diferencias entre unas parroquias y otras, pero lo normal sería que en principio uno pudiera dirigirse al párroco o tal, o sea, pudiera y tener una relación fluida, o sea, que verdaderamente la parroquia sea una comunidad, ¿no? Familiar, casi familiar, pues lo lógico sería que esa relación, efectivamente, lo de menos es contestar a ese cuestionario, lo más importante es que efectivamente se conozca todo el grupo y se intente empezar a hacer cosas juntas, si es que no se venían haciendo ya antes, que lo lógico sería que se vinieran haciendo, ¿no? Entonces, es decir, no hace falta organizar ninguna estructura jurídica para hacer eso. Dicho eso, ¿es bueno que haya estructura jurídica? Sí. Y es bueno, y por eso he dicho, no he querido entrar en mucho detalle, claro, yo creo que una cosa que probablemente va a cambiar es efectivamente lo de los consejos, porque bueno, yo me he quedado a nivel de obispo, los consejos pastorales también tampoco son obligatorios, etcétera. En las parroquias pues pasa todavía más, efectivamente en las parroquias, bueno, pues no son obligatorio el pastoral, tal, entonces bueno, que eso es, no tanto por hacerlo obligatorio, sino que se normalice que efectivamente los laicos que están en esa parroquia, pues efectivamente tienen que, pues tienen una voz que decir y que el párroco no puede gobernar de modo autocrático sin consultar con nadie y que lógicamente pues debe tener en cuenta el sentir de ese, aunque al final la decisión la tenga el párroco, jurídicamente hablando, pero bueno, lo lógico es actuar de otro modo. Y lo que busca el sínodo es cambiar un poco eso, es decir, bueno, vamos a ir viendo. Yo no digo que la sinodalidad sea la naturaleza misma esencial de la Iglesia, pero sí es una dimensión muy importante. Corresponde efectivamente a esa Iglesia, pueblo de Dios que camina junto y que lo lógico es ir fomentando que esto se vaya haciendo posible, ¿no? Luego habrá, ya digo, sus límites, tal, pero que se haga factible. Entonces yo sí pienso que probablemente, si no como obligatorios, pero se harán, o sea, hay cosas que modificar en la legislación. Yo creo que sí. ¿No? De eso, pues de hacer más imperativos los consejos, que los haya más, se puede modificar para también permitir el acceso de laicos a otros colegios, se puede poner como obligatorio, pues efectivamente el que los haya, porque incluso a veces, esto, pero digo, a mí no me gusta tampoco juridificarlo todo en el peor de los sentidos, porque al final la vida se impone también por otra vía, ¿no? Dices, bueno, pues, hay veces en que el derecho te dice, pues si está constituido el consejo, tienes que convocarlo una vez al año. Bueno, y si no lo convocas, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. No hay ninguna penalización al que no convoca ese consejo.
Claro, entonces, pues eso, pues entonces a lo mejor los miembros de una comunidad que sean más activas, que sean más así, dicen, hombre, pues es que no nos convocan, vamos a hacer, no sé, vamos a establecer algún mecanismo que podamos, un número, como hay en las cofradías, ¿no? Por ejemplo, etcétera, que un número de esto puedan de algún modo forzar, tal. Lo que pasa es que es verdad que también entras en una dinámica que es problemática, ¿eh? O sea, no hay una solución buena, creo yo, general, pero yo creo que eso es, al final, la mejor ley posible es inútil si no se cumple, ¿no? Y entonces, a veces lo que hay que cambiar, y esto requiere, pues yo creo que la sinodalidad, y el Papa insiste mucho en esto, llama a una conversión, nada más Evangelium Gaudium, que fue su primer texto magisterial, llamaba a una conversión de las estructuras eclesiales, y esto se ha ido concretando, ¿no? Y claro, es que la conversión de los corazones y la conversión de las estructuras jurídicas, pero la primera es la conversión de los corazones, porque si no, o sea, tampoco se puede, o sea, a la fuerza obligando a hacer tal, bueno, pues sí, a lo mejor te convoco, te escucho y luego no te hago ni caso. O sea, no se trata de eso, se trata de realmente ir cambiando un poco el modo de entender el gobierno, el modo de, sin cambiar efectivamente lo que es constitucional y eso, que oye, al final la jerarquía es la jerarquía y eso en la Iglesia es así, pero cómo se ejerce ese gobierno, etcétera, esto requiere un cambio, ya digo, yo creo que del corazón. Yo insisto mucho insisto mucho en esto, digo, es que todos estos derechos, todas estas posibilidades están desde hace 40 años y muchas de ellas no se aplican. O sea, que lo primero no es cambiar la ley, lo primero es aplicar lo que ya hay y luego ver que se puede retocar. Por eso yo tampoco creo, como dice Jesús, no creo que vaya a haber aquí una reforma total del posiblemente habrá retoques, pero bueno, o sea, si nos pone en mirada de conversión, en mirada de ir avanzando hacia esto, en mirada de como laicos tomar conciencia de nuestra responsabilidad también en la Iglesia, pues bueno, ya hemos avanzado mucho, ¿no? Y yo ahí es lo que tengo más esperanza. A título informativo, permítame que añada que en la diócesis de Huelva estamos precisamente ahora mismo en un momento interesante en este sentido, porque nuestro obispo Santiago ha modificado el derecho diocesano recientemente para hacer obligatorios los consejos pastorales parroquiales y ya se han trabajado en el Consejo Diocesano de Pastoral los estatutos con los cuales se va a dirigir a los sacerdotes, a los párrocos, para que puedan instaurar tanto el Consejo de Asuntos Económicos como el Consejo de Pastoral Parroquial. O sea, es decir, vamos despacio, pero concretamente en Huelva ahora mismo estamos en esas circunstancias. Nos vamos acercando a la hora en la que es prudente terminar y yo hay dos preguntas que no quiero quedarme en el tintero, ya que no hay manos, pues las hago las dos juntas y usted, profesora, pues contesta la que le guste o como le parezca más oportuno. Y tiene que ver con la intervención que hacía el profesor Bogarín, citando al profesor Antonio Viana, que precisamente tiene uno de esos textos que son gráficos ya desde el título, ¿no? Que usted cita en su Sinodalidad y Laicado, cuando dice consultar no es informar de una decisión ya tomada, porque esto también es hace referencia a lo que usted decía ahora mismo de yo puedo tener consejo, incluso el de consultores, o sea, el colegio de consultores, puedo tener consejo presbiterio, pero si yo después lo que hago es llevar allí una decisión ya tomada, que incluso a lo mejor ha empezado a aplicarse antes de llegar a comunicarla, entonces no tiene ningún sentido. Claro, es curioso, ese documento de verdad que invito a hacer un esfuerzo por leer estas cosas, porque a veces creemos los laicos que somos los grandes damnificados de la Iglesia, pero después cuando uno se pone a escarbar un poquito la realidad del presbítero, la realidad del obispo, no son tan sencillas como parecen, ¿no? No están tan bien. Además usted lo ha remarcado varias veces, los laicos tenemos una libertad en ciertos ámbitos que no tiene la jerarquía. Bien, en torno al profesor Viana, al tema del sínodo, a las reformas por sinodales, dos preguntas. Una tiene que ver con la Constitución Predicate Evangelium y la posibilidad de que los laicos dirijan dicasterios, que usted ha nombrado. El profesor Viana ha hecho referencia en varios de sus textos y en varias intervenciones a que el hecho de que cuando a un presbítero se le va a nombrar responsable de un dicasterio, la costumbre es otorgarle un obispado titular o un arzobispado. Es decir, y habla de un criterio de sociología religiosa, que dice él, un criterio de conveniencia pastoral, por el hecho de que las decisiones de un órgano, entre comillas, superior, aunque bueno, aquí la colegialidad primado hay que pelearla, ¿no? Pero un organismo romano, cuando se dirige a una diócesis, si es un presbítero el que se dirige a un arzobispo, parece que va a tener poca eficacia pastoral.
cuanto más si es un laico. Entonces, la pregunta es, ¿cree usted que la puerta que abre la Predicate Evangelium, el Papa se va a dar prisa para sentar precedentes que hagan que eso vaya generando un cambio? ¿O debería hacer eso? No lo sé. Esa es la primera. Y la segunda pregunta también tiene que ver con cosas de las que usted nos ha estado comentando, como el hecho de que se han instituido los ministerios laicales, se ha instituido el de catequista y se ha abierto el del lectorado y el del acolitado a la mujer. Con lo cual las mujeres ahora pueden optar a 3 ministerios laicales instituidos, cosa que hasta hace 2 años era imposible. ¿Esto va a ser suficiente? ¿Esto va a ser suficiente de cara a las perspectivas que tienen las mujeres, que tenéis las mujeres de cara a la participación sinodal dentro de la Iglesia? Tire usted por donde quiera. Como ya quedan pocos minutos, pues... ¡Madre mía! A ver, hombre, y que yo insisto, yo no lo sé, no lo sé. A mí me parece que Predicate, pues, empezando por el orden, la primera, Predicate Evangelium, yo creo que efectivamente la potencialidad que tiene es que fija el principio. Yo, francamente, evidentemente, no, vamos, no van a poner a un laico presidiendo clero ni presidiendo, o sea, es evidente, ni religiosos, y no tiene ningún sentido que lo hagan. Los religiosos, quizá una religiosa, a lo mejor, no sé. Es decir, yo creo que ahí la cuestión, y tampoco me gusta eso, centrarlo en temas exclusivamente de poder, tal, ahí como dice el profesor Bogarín, es verdad que hay cuestiones de la potestad de régimen en concreto que podrían ser delicadas. Entonces, ahí quizás eso hay que investigar, hay que pensarlo bien, y creo que el Papa, si nos damos cuenta, hasta ahora lo que ya antes de Predicate Evangelium, lo que ha nombrado son mujeres como sotosecretarias, por ejemplo, en el dicasterio de Laicos, Familia y Vida, pero ni siquiera como secretarias, no como capo dicasterio, ¿no? Bueno, no sé por dónde irá, ni si es bueno ni necesario que se vaya por ahí, ¿eh? No lo tengo muy claro. Lo que sí que me parece es que hay que cambiar, que efectivamente está en el fondo, como efectivamente ha apuntado también el profesor Viana, esa sociología. A mí sí que me parece que esto va contra el pueblo de Dios. Porque, por ejemplo, una cosa que es clara, también evidente desde el código y no hay ninguna duda, es que los laicos podemos ser nuncios, podemos ser legados del pontífice. ¿Y por qué no son? Por eso, porque parece, hombre, si el nuncio va a hablar a la conferencia episcopal, tiene que ser obispo como ellos. Claro, pues yo eso yendo al fondo y yendo a lo que dice el profesor Bogarín de qué es un obispo y qué es realmente, en fin, el obispo, o sea, a crear estos obispos, entiéndase, la reflexión, como estos obispos un poco funcionarios o como altos funcionarios para poder hablar. Claro, tampoco es el sentido del episcopado. El episcopado debería ser como cabeza de la iglesia particular. Claro, todos estos jefes de dicasterio o nuncios incluso, pues bueno, son obispos por una cuestión, pues eso, de sociología religiosa, de otras consideraciones que yo, esas sí que creo que habría que purificar claramente. O sea, puede decirse, creo yo, claramente que hay una inflación de obispos, o sea, sin iglesia, sin pueblo. Eso no puede ser, que haya tantos obispos sin pueblo, creo yo, ¿eh? O sea, ahí sí que lo tengo claro. En lo otro, lo de los cargos y tal, no lo tengo claro realmente. Y luego las mujeres, pues, ¿qué te voy a decir? Cada una supongo que tiene las expectativas que tenga y tal. Entonces, hombre, pues evidentemente quienes estén aspirando al sacerdocio, etcétera, bueno, pues creo que acabarán probablemente muy desilusionadas de este sínodo, francamente. No hay más que pensar en fin, el resultado que están teniendo las 2 comisiones que se han abierto para estudiar el diaconado femenino, el acceso al diaconado, que ya he dicho que funcionalmente pueden hacer lo mismo, quitando el matiz de la homilía, lo mismo que los laicos. La primera se cerró sin resultado y la segunda está abierta, pero tampoco hay mayores datos. Entonces, bueno, yo creo que ahí las expectativas son particulares y cada uno sabrá. A mí me parece que las mujeres, como los laicos en general, lo que sí que podemos reivindicar claramente, y ya digo, pues es que, pues que estos cauces de participación que ya están previstos y que ya están reconocidos por el legislador y por la autoridad, por tanto competente, pues hombre, que no se nos pongan trabas injustificadas para desempeñarlos. Nadie tiene derecho a desempeñar un cargo, evidentemente, pero hombre, es muy significativo si en algún sitio solamente se nombran clérigos para cargos que pueden también desempeñar laicos y hay laicos preparados, etcétera, etcétera. Eso me parece que refleja una imagen de la Iglesia
que no es la de pueblo de Dios, sino que tiene un exceso de clericalismo. Luego ya los casos concretos, ya digo esto como reflexión general, los casos concretos pues no lo sé. Muy bien, pues hay algunos aplausos en el chat, yo me uno a ellos, desde luego ha sido un verdadero placer conversar con usted, profesora. Creo que ha dejado en nuestra diócesis a través de este medio, que es humilde, pero desde luego creo que es también efectivo. Solo el tiempo nos dirá el efecto que estas palabras pueden tener entre nosotros, ¿no? Pero yo confío en que van a llegar a muchos rincones de nuestra diócesis y fuera de ella incluso, y que pueden dar luz en algunos asuntos en los que conversamos habitualmente. Son problemas reales, es nuestra vida cotidiana y necesitamos pensarlos a fondo. Invito una vez más a ir a los textos de la profesora Peña en el guión que hemos enviado y que estará disponible también en YouTube a través de un enlace, pues se puede acceder a todos ellos. Y bueno, profesora, solo darle la última palabra para que usted cierre la sesión y darle las gracias. No, yo muchas gracias a vosotros porque aguantar aquí 2 horas de chapa, pues muchísimas gracias por el interés y por el cariño. Y eso lo dicho, que espero poder ir por allí y que nos veamos y conozcamos personalmente, porque sí, esto es mucho más frío, no puede ser. Muchas gracias a todos. Haremos lo posible, muchas gracias. Pues quedáis todos invitados a la próxima sesión que tendremos en el mes de enero, en el que trataremos sobre la economía de Francisco, que también es un tema realmente interesante y otra de los ejes vertebrales, ¿no?, de nuestra sociedad, qué pasa con los dineros. Muy bien, gracias a todos y hasta pronto.